Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Arretro y arrancamos esta última semana de febrero aquí en la República con un programa imperdible. Más adelante voy a estar con Carlos Rivera, quien es abogado de IDL y quien ha estado muy cerca a la familia del periodista asesinado en 1988, Hugo Bustíos, nada menos que por Daniel Urresti, quien ha conseguido su libertad a través de un fallo que es realmente catastrófico, es un crimen y que ha sido ya comunicado abiertamente el último viernes por el Tribunal Constitucional, pese a que el PJ, hasta en su máxima instancia, que es la Corte Suprema, determinó que efectivamente era responsable de los hechos que tienen que ver evidentemente con su responsabilidad en aquella época cuando era militar y razón por la cual recibió una sentencia de 12 años. ¿Cuánto tiempo? En prisión, 3. Y con esta ley de amnistía, que es obra y gracia de este Congreso impresentable, que dicen que a partir del 2002 los delitos de lesa humanidad, ya, eso sí, no prescriben. Pero los de antes, sí, tienen fecha de caducidad. Casualmente los de antes tienen que ver con Fujimori, con Montesinos, con militares que estuvieron bajo el mando de aquellos que se encargaron casualmente de matar inocentes y de aprovechar el uniforme para cometer delitos gravísimos, como desapariciones forzadas, violaciones sexuales a niñas, a mujeres embarazadas, asesinatos a pequeños también menores de edad. De eso hablamos, sí, por supuesto. Y del comunismo. ¿Se han enterado, chicas, aquí en el estudio? Pregunto. Sí, ya. Hernando de Soto es comunista, ya. Olvídense, cualquier cosa puede pasar aquí en el Perú. Increíble. Todo el mundo le tenía pánico al cuco de Balcázar. Y Cerrón se despacha en los medios abiertos, conversa con periodistas absolutamente radicales de una derecha así extrema como Philip Butters, pero estamos en un país comunista, ¿no? Y nombra a Hernando de Soto, quien feliz dice, perfecto, me voy a convertir, ya que no pude ser presidente de la República, en premier. En premier. Y estamos en comunismo, ¿no? No se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque mientras el Congreso de la República siga haciendo, deshaciendo, restando, transformando, modificando el Código Penal, la Constitución Política del Perú, este país va a seguir siendo lo que este Parlamento quiere que sea. Y con el próximo Congreso la cosa se va a poner más brava todavía, porque toda la responsabilidad va a recaer ya no en 130, sino en 60 que van a representar la Cámara de Senadores. Miedo, tengo aquí en mis manos el documento que demuestra que somos un Estado comunista, filosenderista, terruco. Comunicado público de la Presidencia de la República del Perú. Le han cambiado el logo, además, desde que José María Balcázar se ha convertido en presidente interino, ¿no? Hernando de Soto será el presidente del Consejo de Ministros, peruano de reconocido prestigio y respeto internacional. Su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes. El presidente de la República, José María Balcázar, sostuvo una reunión de trabajo para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y de las facultades conferidas por el Congreso de la República a esta gestión transitoria. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la juramentación? Mañana, martes 24 de febrero. Todavía no dan Soto. No dan Soto, Soto ya lo dieron, no dan fecha. Lo cierto es que una vez que haya juramentado, recién pueden preparar el gabinete, convocar a los ministros. Y ahí nos vamos a dar cuenta, tal como lo dijimos ayer también en el programa especial, ¿no?, que ustedes pudieron disfrutar a las 8 de la noche aquí en la República, donde estuvimos Manuela Camacho, Rosa María Palacios, Pedro Salinas, Carlos Cornejo y yo, hablando acerca de coyuntura. Si no lo vieron, no se lo pierdan, ¿eh? Está buenísimo, buenísimo. Pero bueno, miren ustedes, la prioridad de este gobierno como parte de acciones simbólicas futuras. ¿Estamos para acciones simbólicas cuando matan a 6 personas al día en nuestro país? Cuando Arequipa está inundada, la gente está desesperada, simbólico. Está prevista una visita a líderes de pueblos indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el propósito de tender puentes y promover la unión del cóndor y el águila, así como intercambiar experiencias sobre cómo las sociedades emergentes pueden beneficiarse cuando la economía y la tecnología digital llegan efectivamente a todas las personas. Además, como si la coyuntura
estadounidense o canadiense se pareciera en algo a la peruana. No, esto es lo único que le interesa a Hernando de Soto. Escribe sobre esto, habla sobre esto, hace lobby sobre esto. Entonces, claro, lo que le ha dicho a Balcázar es obvio, es yo acepto el premierato, pero a mí me dejas ya con un puesto tan importante, el socio político más importante de un presidente es el premier, hacer estas cositas, pues, que obviamente, aislado de la política, me cuesta muchísimo más. Y el otro ha dicho, ya, bacán. Y Valdemar Cerrón ha dicho, perfecto, porque José María Balcázar dice que no forma parte de ningún partido. ¿Y de dónde salió? De Perú Libre. ¿Y por qué fue elegido? Porque obviamente los votos de la izquierda no llegaban y se sumaron los votos de Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, obvio. Avanza País, sí creo que no. Acción Popular se dividió. Claro, el voto es secreto, pero uno hace sumas, restas y es facilísimo darse cuenta. Y va a ser más obvio cuando nombren a los ministros. Dime qué ministerio te tocó y yo te diré cómo votaste. Ah, obvio, los que se están aferrando así al Ministerio de Salud, es como si lo hubiesen envuelto en una red, ¿ah?, al ministerio y no lo sueltan y están jalando, son los de APP. Porque César Vázquez está ahí la vida, y es la cuota de poder principal que pidió Acuña al gobierno de Dina Boluarte. Por eso es que se volvieron socios y se convirtieron en el papá y la mamá del Perú, así se presentaban. Y uno decía, ah, no, yo prefiero ser huérfana, de todas maneras. En fin, vamos con publicidad antes de continuar. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifón puedes encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe además seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp aquí que están apareciendo en pantalla. Luego de esto, señores, vamos a contarles algo que forma parte de los entretelones del fin de semana. Ernesto Álvarez, que no tiene por qué firmar ningún documento. Él fue presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José Gerí. Está esperando a que lo reemplacen, pero dio una entrevista a RPP y contó que efectivamente se reunió con el presidente interino actual, que es José María Balcázar, que él le propuso que se mantuviera en el premierato y que él dijo, no, yo fui convocado por Gerí, me sentiría en realidad poco leal si aceptó esta propuesta, y que Balcázar le comentó que tenía interés de pedirle a varios de los ministros del gabinete que él lideró que por favor se mantengan en sus carteras porque finalmente tienen muy poco tiempo para gobernar. 5 meses, que en 5 meses pueden hacer algo más importante que esas actividades simbólicas, de viajar y reunirse con especialistas gringos y canadienses para ver el tema digital. Ay, por favor, eso es una ridiculez. Nadie iba a atracar, dicen muchos. Por eso llamaron a Hernando de Soto. Lo raro no es pensar en que muy pocos tenían interés en convertirse en presidente de Consejo de Ministros. Yo creo que sí, varios felices van y se sientan en la PCM. Acá el tema es ver a Hernando de Soto, que es recontra liberal y bastante torpe políticamente hablando, para ser honestos, al costado feliz con fotos que se han viralizado, dándose la mano con el cuadrito en la casa de Hernando de Soto. Esa es la casa de Hernando de Soto, alguna vez lo entrevisté y estuve en ese espacio. Y felices, ¿no? Juntos como hermanos, mientras Vladimir Cerrón, que sigue cortando el jamón con Keiko Fujimori, por supuesto, con Acuña, con el propio Rafael López Aliaga, a pesar de que frente a cámaras se tiren de todo, piedras, dardos, pila, caca. Le falta el globazo nomás que le cayó a Keiko Fujimori en la cara en la caravana que realizó este último fin de semana en la selva, en Iquitos, para ser más exacta. Pero ahí están. ¿Dónde está el gobierno comunista? Entonces, lo que me parece importante decirles a ustedes, saquen sus conclusiones, por supuesto, es lo siguiente: esto no es más que un show. Empecemos porque no es normal tener 8 presidentes en 10 años. Eso no es normal. ¿Y quiénes son los que determinan que lo que le conviene al país o a cierto sector empresarial, cierta parte de los medios de comunicación y la clase política que gobierna,
mantenernos en esta montaña rusa? A ellos que podrían hacer algo para dar estabilidad, apostar por la gobernabilidad, por supuesto, pero son ellos los que proponen las leyes y las aprueban, son ellos los que modifican la constitución política del Perú, son ellos los que deciden qué se hace y qué no se hace, los que ponen a un presidente y luego, en función a sus conveniencias, lo sacan o lo dejan un tiempito más. Esperemos a que explote un nuevo escándalo para ver si estamos en el momento de expectorarlo o todavía falta un poquito para las elecciones y todavía podemos aguantarlo. Estamos con Roche, pero todavía no tanto. Esto tiene que cambiar. Ayer mi productora me mandó un video excepcional donde un periodista español hacía un análisis acerca de la situación peruana y decía, lo que pasa en Perú no puede ser denominado crisis. No es una crisis, es el status quo. Es parte de un sistema que se ha implementado para que no sea la figura presidencial la que lleve el título de persona más importante políticamente del Perú, sino el Congreso que actúa en función a aquellos que se siguen haciendo ricos y a los que les importa tres pepinos lo que suceda con el 95% de la población, entre ellos todos nosotros, incluso, y lo más triste, aquellos que menos tienen. No puede ser que exista 1,5 millones de personas en el Perú, no, en Lima, que no puedan acceder al servicio básico de agua y desagüe. Eso en realidad es una condena. Eso es violencia pura y dura. Pero no les importa, no les interesa. Ellos están pensando en otras cosas y les viene de maravilla esta inestabilidad. Les cae a pelo poder contar con el poder absoluto de transformar las leyes y pisotear la Constitución, el Estado de Derecho y lo que alguna vez significó la democracia como les da la reverenda gana. Porque mientras ellos ganen, a mí ¿qué me importa que el resto pierda? Por eso es que 88 de 130 están yendo a la reelección. Porque ni siquiera sus candidatos a la presidencia están seguros de que van a pasar una segunda vuelta. Ya eso no importa a esas alturas. Finalmente puedes poner, olvídense, un Lego de Batman en Palacio de Gobierno y es lo mismo. Porque el poder se ejecuta desde el legislativo. Entonces hay que meter gente en la Cámara de Diputados que son los que van a proponer, las iniciativas legislativas, los que pueden censurar, y en la Cámara de Senadores, ahí, a nuestros platos fuertes, a nuestros ases, a nuestras cartitas bajo la manga. ¿Por qué? Porque han hecho, obviamente, también cambios constitucionales que tienen que ver con la figura del Senado, que no se va a poder disolver. O sea, mañana más adelante, un presidente sí puede traerse abajo la Cámara de Diputados con sus 130 representantes, pero la Cámara de Senadores es intocable. Sin embargo, el Congreso de la República sí puede seguir vacando o censurando a presidentes, interinos o no interinos. ¿Quién tiene el poder? 1 más 1 es 2, señores. 1 más 1 es 2. El Congreso, y lo va a seguir teniendo. ¿Qué nos queda? Por favor, llamemos al Chapulín Colorado. Lo único que podemos hacer es evitar que estos que tenemos ahora y que se han encargado de generar tamaño desastre y de burlarse de todos nosotros, no repitan la función. No les demos una nueva oportunidad, cosa que entra un nuevo grupo político, hay una especie de reingeniería en el Congreso Nacional, se renueva la sangre en el Parlamento y por lo menos, aunque nos equivoquemos, por último, estamos votando por gente que nos genera el beneficio de la duda. Los que tenemos ahora no generan dudas. Está clarísimo para todos cómo operan y para quiénes operan. Digo, yo no soy nadie para manipular a la gente. Además, tampoco tengo ese poder, ojo, voten por tal, voten por cual. Háganlo ustedes a conciencia. Pero piensen, no es una maravilla lo que tenemos dentro de esas 36 opciones. Es cierto, pero estudiemos un poquito más a los candidatos. De pronto ve ese que dice, sí, pero ¿para qué voy a votar por él? Va a ser un voto perdido porque nadie va a votar. De pronto hay un montón de gente que piensa igual que tú y ese puede pasar a una segunda vuelta o esa pueda pasar a una segunda instancia. Pues no lo sé.
Lo importante es quedarse tranquilo y llegar a tu casa a dormir diciendo, por lo menos yo, por esta gentuza, no volví a apostar. En fin, Ernesto Álvarez se va, entonces Hernando de Soto se convierte en presidente del Consejo de Ministros, mañana juramenta y obviamente en el transcurso de esta semana tienen que nombrar a los ministros. Yo calculo que varios de los que han estado con Gerí en el gabinete de Álvarez se van a quedar y otros serán nuevos y ahí vamos a ver si entran de Renovación Popular, gente de Fuerza Popular, porque aquí ha habido evidentemente un trueque grotesco, obsceno. ¿De dónde Balcázar 64 votos? ¿Pero de dónde? Ni siquiera se hubiera salido a hacer chanchita en el vecindario donde vive. Imposible, imposible. Pero ya ven ustedes cómo ahora mismo Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se sacan los ojos, se dicen de todo. Keiko aprovecha la coyuntura para presentarse como la máxima representante de la democracia peruana, aquella que realmente quiere apostar por la gobernabilidad, porque no hay nada más importante para ella que el Perú, cuando se ha encargado de destruir con sus congresistas, en un momento llegó a tener 73, el poder absoluto en el Parlamento, todo aquello, sobre todo en materia de educación, que podía ayudarnos a dar pasos agigantados para que niños, niñas, adolescentes peruanos pudiesen acceder a una educación de calidad. Se bajaron a Saavedra, que es de lo mejor que hemos tenido en los últimos tiempos. Se han bajado presidentes, han negociado por aquí, han negociado por allá. Y Rafael López Aliaga con Renovación Popular, por supuesto que también. Pero lo que está haciendo López Aliaga es, ok, le echo toda la culpa a Keiko Fujimori porque ella me está culpando a mí y yo denuncio el pacto. Qué gracioso, ¿no? ¿Qué pacto, señor López Aliaga? Si Renovación Popular, 3 doritos antes, formaba parte también de esta secta que dominaba el Congreso, que decidió mezclar perro, gato y pericote en una mesa directiva. No, en hasta 3 mesas directivas donde habían fujimoristas, donde habían apepistas y donde estaba el hermano de Vladimir Cerrón. ¿Por qué creen ustedes que el prófugo con más suerte en la historia del Perú se pasea por todos los canales vía Zoom, pero da entrevistas? Más bien, hago un paréntesis aquí para que todos esos coleguitas que entrevistan a Vladimir Cerrón se laven bien la boca luego para referirse a quienes lo que hemos hecho desde hace rato es periodismo limpio y honesto. Yo no tengo, y muchos colegas que conozco respetables, la culpa de que en segunda vuelta en el 2021 hayan pasado Keiko Fujimori y Pedro Castillo. El cáncer y el SIDA. Había que entrevistar a las dos partes. Keiko Fujimori nunca aceptó, no es mi problema. Castillo aceptó, bien, una vez. Y la segunda luego fue una microonda a través de un reportero que estaba de viaje. Punto. Si Vladimir Cerrón quiere una entrevista en este programa, yo encantada, por supuesto. Lo entrevistan en RPP, lo entrevistan en Panorama, en Cuarto Poder, en ATV. Philip Butters. ¿Ah? Cuando trabajaba en Willax no hacían más que a los periodistas independientes hacernos en postproducción imágenes que luego viralizaban con sombreros chotanos. Nos ponían la hoz y el martillo como si fuéramos terroristas. ¿Y ellos qué son ahora? ¿Terrucos también? ¿Comunistas por entrevistar y darle pantalla a Vladimir Cerrón? A esos no hay que darles pantalla. ¿O acaso han aprendido la lección? ¿No se dan cuenta que un periodista no tiene que entrevistar en función a sus gustos, a abrirle la puerta de su espacio a todos los que forman parte de una campaña electoral, al que te cae bien, al que te cae mal, al que te insultó, al que no te insultó? Es lo que toca. Allá los que no quieran venir, por supuesto que sí, no los puedes obligar. Pero tú no omites la existencia de un candidato porque tu medio de comunicación ha puesto los huevos en la canasta de uno de los postulantes, que es lo que viene haciendo desde hace rato, el gremio de medios de comunicación, apostando por la misma figura de Keiko Fujimori. Y por eso varios coleguitas salían chin, chin, con el polo de la selección, que era el que utilizaba Keiko en campaña, ¿no? ¿No les da roche? ¿No les da vergüenza? Yo creo que de eso no se regresa. Y los comunistas éramos nosotros. ¡Ah, qué graciosos! En fin, nos tienen envueltos en una historia de monstruos y moticucos realmente. Y me da pena que haya tantas personas que realmente se comen este cuento, ¿no? Se lo tragan así, facilito, nomás abre la boca, ¡pa!, te meto la pepa. Ya estás engañado, hipnotizado por esta gentuza
que encima nos miente, nos estafa, nos engaña, nos tima. Esto no es una pugna ideológica. Por Dios, partamos por ahí. No, esta es una pelea, efectivamente, pero por el poder, por quién lo sigue controlando, por quién sigue manteniendo vivas las relaciones con la clase empresarial, con los mineros ilegales, que son los que ponen el billete, y medios de comunicación que hagan eco, obviamente, a todo lo lindo, bonito, rescatable que estos señores quieran presentar y que tenga mucho alcance. ¿Qué van a decir ahora? Rafael López, ¿cómo López Aliaga? Keiko Fujimori, Acuña, con Hernando de Soto como premier. Claro, a Keiko Fujimori no le ha quedado otra que empezar a llamar a López Aliaga el socio de los caviares. López Aliaga caviar. Bueno, si partimos de lo que en un primer momento significó el ser caviar, podríamos decir que sí, ¿no? Porque viene viviendo el Estado desde hace rato y porque cuando estaba en la Municipalidad Metropolitana de Lima se encargó de meter a un chupo de gente, por lo menos 30 militantes del Partido Celeste, a trabajar ahí. Eso es ser caviar, pues. Ok. Pero ya la figura o el concepto fue modificándose. Ahora caviar es una persona de centro, alguien que cree en la empresa privada, en la apertura de los mercados, en la presencia de, obviamente, grandes consorcios internacionales que puedan beneficiar la economía de nuestro país y darle trabajo a la gente, no que el Estado se encargue de administrarlo todo de ninguna manera, y somos defensores de los derechos humanos. ¡Ah, eres una tibia! ¡Ay, qué suavecita te volviste! Entonces eres caviar. Si eso es ser caviar, porque yo para el Estado nunca he trabajado, que no tendría nada de malo, además no es un delito, orgullosísima, siempre digo, soy caviar, pero no me metan a Porky en mi grupito de caviares. Porque ¿qué tiene Porky de caviar, por Dios? ¿Qué tiene Porky de caviar? Ni siquiera respeta la propiedad privada. ¿Qué tiene Porky de caviar? Pero Keiko está desesperada, pues porque se le vino el tsunami encima. Claro, jamás imaginó que iba a estar en esta cuarta candidatura en un momento tan fregado. Encima con la hija que manda un comunicado desmintiéndola. No, es una locura. Es una locura. Tengo que ir con la franja electoral y regresamos para hablar de la última encuesta de CPI que habla del lugar donde están los principales candidatos a la presidencia de la República y de una investigación impecable que ha publicado el día de ayer domingo este medio diario La República, ¿no? Que habla de Pierre Figari. Pierre Figari era parte del petit comité de Keiko Fujimori de Fuerza Popular durante años. Estuvo preso también de manera preventiva, asesor número 1 de Keiko Fujimori. Y ahora está inmerso en un escándalo, ya no el de cócteles, porque ese ya fue archivado por el Tribunal Constitucional, ya lo mandaron a la papelera de reciclaje. Ahora hay nueva y mejor data, de hecho aquí tengo la documentación, miren ustedes, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que involucra a Joaquín Ramírez, el exsecretario de Fuerza Popular y alcalde de Cajamarca, no solamente con Pierre Figari, sino también con Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos. Ahí está, hay gente que escribe, ¿no? Me dice mi productora, y dice, Juliana, ¿de verdad Keiko ha dicho? De pronto, pues han perdido los dominicales, las entrevistas que ha estado concediendo en los últimos días la señora lideresa de Fuerza Popular, donde llama caviar a Porky, no es broma. En serio, miren ustedes el nivel de desesperación, de estrés que tiene la candidata. Sí, y tenemos un extracto para que ustedes mismos lo vean y se den cuenta de que aquí nadie miente. Opinamos sí, pero en función a hechos absolutamente objetivos. Vamos. Hemos visto al candidato Rafael López Aliaga decir que Vladimiro Montesinos es asesor de su campaña. Lo que yo veo son actos y palabras de desesperación, ataques infundados. Yo no le voy a hacer el juego a los caviares que buscan esta confrontación permanente y constante. Entonces yo al señor López Aliaga no le voy a contestar. ¿El señor López Aliaga es caviar? No el es... que está animando, o en todo caso lanzando estas acusaciones es él, sí, no el mundo caviar. Pero yo creo que los que más disfrutan de una confrontación de esa manera son los caviares. Entonces, ¿a qué está jugando López Aliaga? Para entenderlo. Él, en teoría, está en las encuestas como número
logro, ¿por qué tendría que buscarle pleito al número 2? Yo creo que lo que él busca es distraer la atención de la responsabilidad que no está queriendo asumir. Todo esto lo pudimos evitar, pero fue la bancada de Renovación Popular, como ahora le diríamos Renovación Caviar, la que trabajó proactivamente para censurar al presidente Gerí. Yo no voy a caer en los adjetivos ni en descalificar a las personas. Cuando López Aliaga dice esta noche que Montesinos está detrás de sus decisiones Absolutamente. y asesora su campaña. Absolutamente falso. El señor Montesinos está en la cárcel y bien puesto en la cárcel. Ya, bien alucinado también López Aliaga, algo más chupó de lo normal, para decir que Vladimiro Montesinos asesora. No necesita además Keiko Fujimori que le asesore Vladimiro Montesinos. Tiene a varios delincuentes también hablándoles, a varios de los que están preparando la campaña, los que están en plena campaña con Keiko Fujimori, ahí al oído, cerquita, diciéndole qué tienen que hacer y qué tienen que dejar de hacer. El problema es que está muy mal asesorada, porque termina diciendo, a mí no me gusta en realidad desacreditar a la gente, ¿no? Y hablar mal. Ella siempre es la buenita de la historia, pero ya se refiere a Renovación Popular como Renovación Caviar. Ojalá fuera una Renovación Caviar. Es una renovación medieval la que representa a Rafael López Aliaga. Y se echan la pelota porque el voto fue secreto. Y porque finalmente, más allá de las especulaciones, de las sumas, de las restas, de las ecuaciones, de las prácticas trigonométricas, no vamos a saber nunca quién votó como sospechamos, pero lo que está clarísimo es que con la izquierda entera, que no estaba la izquierda entera porque se fueron Raimundo, recuerden ustedes, Siri Bazán y Ruth Luque, que no participaron en la segunda votación, hubiesen alcanzado en el mejor de los escenarios, en el paraíso, en el Edén, 50. ¿Cómo? Alcanzaron 64. ¿Cómo? Ahí están, pues, la repartija dura y pura. Keiko está desesperada, pues. Aquí tengo las últimas encuestas de CPI y de IEP también, ¿no? Que dicen lo siguiente. La de CPI, ¿no? Elecciones generales, intención de voto. Es una respuesta asistida, por supuesto, con tarjeta de candidatos. No es que libremente mencionas a la persona por la que quieres votar. Te dan una especie de cartilla con alternativas, ¿no? Y en el primer lugar está Rafael López Aliaga, estancado, diría, con 13.9, Keiko, 7, Alfonso López Chau ha subido, 5.1, Carlos César Acuña ha subido un poco, también 4.4, pero antes de César Acuña, perdón, está Alfonso López Chau, en tercer lugar, con 5.1, Mario Vizcarra, ahí está, 3.2. Carlos Álvarez, corrijo, 4. ¿Y qué dice el Instituto de Estudios Peruanos en este último sondeo publicado para Diario La República? Rafael López Aliaga tiene 14.7 y ha bajado 14.6. En realidad, tomando en cuenta que hay 2.5, 2.8% de margen de error para hacia arriba y hacia abajo, está igualito. Keiko Fujimori ha subido, sí, tenía 8.1 y ahora está en 10.3. Alfonso López Chau también, de 4 a 5.3. Carlos Álvarez menos, pero ha subido de 4 a 4.9, es decir, están empezando a resaltar otras candidaturas, a volverse más visibles. Mario Vizcarra más bien ha bajado de 4.4 a 4, yo creo que este ya se desinfló. Johnny Lescano de 3.2 a 3, no lo vemos en ningún lugar tampoco, ni haciendo mucha campaña. Roberto Sánchez de 0.6 a 2.4, atención, está creciendo. Acuña de 1.4 a 2.3, casi un punto. 0.9%. Ricardo Belmont de 2.4 a 1.7 ya fue, ya. George Forsyth de 1.9 a 1.5 ya fue también. Otros, hoy, a febrero del 2026, 14.3 de 8.9. Miren, casi 5 puntos porcentuales ha subido, ha aumentado el grupo de gente que está buscando otras alternativas. No precisa 21.8 a 17.1. Gente, ninguno, nadie, 14.8, blanco, nulo, 3%, no irá a votar, antes era 0.6 y ahora 0.8%. Esa es una encuesta de opinión nacional realizada del 13 al 18 de febrero del año en curso, obviamente, a 1.201 personas de 18 años a más, con un margen de error, repito, de más o menos 2.8%. Y Keiko Fujimori no está logrando lo que quería, por eso le tiran globos en la cara. Acá nunca vamos a hacer apología a la violencia, pero tampoco sabemos si fue un acto de agresión, de te tiro un globo para
que te duela, porque cuando te tiran un globo duele en cualquier parte del cuerpo, más aún en el rostro, o de pronto en medio de la algarabía, porque en Iquitos los carnavales sí que se celebran a lo grande, alguien dijo, globo, llegó la candidata, te queremos, Keiko, te queremos, ten tu globo, y le cayó en el cacharro. No lo sabemos. Lo que sí sé es que acá me están volviendo locas porque tengo que ir con la publicidad. Ay, qué insoportables son. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones en Audifón, puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agendas tu cita, facilísimo, por llamada telefónica o vía WhatsApp, que aparecen ahorita mismo en pantalla como lo están viendo. Dicho esto, seguimos en un rato. Carlos Rivera, abogado de IDL, para hablar del caso Hugo Bustíos y de esta atrocidad jurídica que tiene que ver con la sentencia del Tribunal Constitucional que ha decidido liberar a un asesino de periodistas. Podrá ser muy simpático para muchos, Daniel Urresti, pero lo están sacando de la cárcel para convertirse eventualmente, si gana José Luna, que es un imposible, pero quiere retomar su carrera política, en ministro del Interior. ¡Dios mío! Increíble. Mató a Hugo Bustíos en 1988. Fue parte del grupo de militares que obviamente silenciaban a hombres y mujeres de prensa que lo único que hacían era, desde Ayacucho sobre todo, el epicentro de esta guerra que no tenía cuándo acabar, de lo que pasaba, y comunicaban a Lima para que en las redacciones tuviesen esa información que llegaba, obviamente, de manera muy objetiva desde el lugar de los hechos. Y Hugo Bustíos era corresponsal de la revista Caretas, cuando Caretas era Caretas, ¿no? No el pasquín en el que se ha convertido ahora. En fin, le tiraron un globo en la cara a Keiko Fujimori. Y acá quieren que me ría, que celebre, y no lo voy a hacer. Ustedes son las malas, las que tienen feo corazón. Mi productora también, yo no, porque a mí no me gusta la violencia. Yo creo que ya este tipo de situaciones que le generan un dolor, un daño físico a una persona, sea quien fuere, jamás van a ser abrazadas por mí. Yo rechazo esto. Pero en este caso en particular, sucedió en Iquitos, no sabemos si en realidad quien le lanza el globo fue porque está en contra de su candidatura, porque no la quiere y aprovechó esta caravana para acercarse a la candidata que odia y ¡pah!, le tira un globo en el cacharro ya para que se caiga esta china, o fue más bien un acto de alegría, de celebración, de festejo, donde todo el mundo se tira globos y te mojas porque es parte del carnaval, febrero, y no calculó que le iba a caer en el rostro. Sin embargo, regresemos a las imágenes, por favor. Ahí está. Si ustedes ven el detalle, acá estamos hablando de un francotirador prácticamente. ¿Qué tal puntería, por Dios? De frente el globo y a cierta distancia, porque la cámara que registra este momento ya está algo lejos, por eso no podemos ver con mucha claridad la respuesta de Keiko al golpe. Se habrá asustado, es lógico, pero quien tiró el globo estaba más o menos por donde se encuentra el camarógrafo, incluso detrás. Entonces nos fuimos a las encuestas. No, a los resultados del año 2021, porque claro, ha habido toda una controversia en función a este video que se viralizó. Oigan, pero ¿de verdad le habrán querido agredir? Si el oriente peruano es recontra fujimorista, eran señores, ya no tanto. Y si bien el voto en Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, siempre ha coincidido, ¿no? Ha coincidido como en el norte, que durante muchos años Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo eran recontra fujimoristas, luego se convirtieron más bien en apepistas y ahora le están dudando como todos, demuestran que Keiko Fujimori no es que la tenga ni barata ni siquiera fácil en Amazonas, en Iquitos, porque en el 2021, cuando salieron los resultados de las elecciones, miren ustedes, en Amazonas ganó el lapicito, Pedro Castillo, en la segunda vuelta, con el 66.71% de los votos, versus
La mitad, exactamente la mitad de lo que consiguió Keiko Fujimori, 33.28. En Loreto, y esto pasó en Loreto el fin de semana, lo del globo, Keiko Fujimori le gana efectivamente, ahí sí en Iquitos, a Pedro Castillo, pero con una diferencia mínima, 51.799, que es 51.8%, versus 48.20%, que logró Pedro Castillo. Situación similar en Ucayali y en Madre de Dios, ahí sí la rompió Pedro Castillo con el 71.060% de los votos versus 28.94%, ya voy a ser buena gente, 29% de Keiko Fujimori. Tampoco es que la adoren, ¿no? No. Tampoco es que la quieran un montón. Ella se fue a Iquitos con caravana, exponiéndose como si estuviese en un papamóvil, creyendo que todo el mundo iba a estar Keiko. Y no sabemos si este chico o esta chica, joven o no joven, pero quien finalmente tiró el globo, todavía no ha sido identificado o identificada, lo hizo para agredirla porque no la soporta y odiaba su presencia en Iquitos, o porque, al contrario, esa es su manera de darle la bienvenida. Entra la juerga, pues, estamos en carnaval, oye, mójate, pum, ¿no? Típica, ahí, de la gente recontra criolla. Dicho esto, de acá se ríen porque estas andan con globos también. Me quisieron mojar la otra vez, me estaba yendo ya al estacionamiento a sacar mi carro para ir a mi casa, están con globos. Le dije, ¿me mojan? Y van a ver lo que les pasa. Ah, no, yo sí, me pongo hecha una dictadora acá. Ya me conocen. Y si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Ya, mi amor. A ver, nos ponemos serios. Porque esto que ha sacado la República ayer es recontra importante. ¡Oh! ¡Qué raro que algunos medios enormes no hayan hecho réplica de esta investigación impecable de la República! ¿Será porque no quieren tocar a Keiko Fujimori? Pregunto. Ustedes siempre tienen mejores respuestas que yo. A ver, se trata de una investigación, ¿ok?, que menciona a Pierre Figari, que es candidato a la Cámara de Diputados en estas elecciones ahorita por Fuerza Popular y que ha sido el principal asesor de Keiko durante años, parte del Petit Comité. O sea, él y Ana Gers eran una especie de asesores hasta espirituales de Keiko Fujimori. Y resulta que cuando llena su declaración jurada para postular al cargo de diputado en este proceso electoral 2026, se olvidó, como si fuera un novato en política, Pierre Figari, de consignar su vínculo con 4 empresas, no una, 4 empresas que le dieron entre los años 2013-2017 $180,000. ¿Y a quién están vinculadas estas 4 empresas? ¡Tarararán! A Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular, íntimo amigo hasta el día de hoy, que venga Keiko o cualquiera de Fuerza Popular a decirme que eso es mentira. Yo sé por dónde va la cosa. Periodista responsable. A ver, alcalde de Cajamarca le pagó por asesorías jurídicas. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos investiga este caso y obviamente está tratando de llegar a la raíz de todo este meollo. Y dentro de la búsqueda de esta manera de ir encontrando cosas cuando uno bucea en búsqueda de la verdad, se dan cuenta de que habría responsabilidad eventualmente también en Keiko Fujimori y en Fuerza Popular. ¿No tendrá que ver esto con el hecho de que Fuerza Popular fue uno de los partidos que a través de sus bancadas mostró más interés para que se aprobara una ley que impidiera que los partidos políticos sean investigados como organizaciones criminales? Porque estaban inmersos en el caso Cócteles. No sabían ni se imaginaban que se les venía la noche. Porque esto tiene que ver, no con Cócteles, Cócteles ya fue. Caso a las peruanas. A ver, les voy a contar, ¿ok? Son 4 empresas. Tenemos el cuadrito. Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcción, Integral Technologies y Officesoft.com. No consigna ninguna de estas 4 empresas Pierre Figari en la declaración jurada, que es un acto de fe, un documento que tú escribes donde tienes que decir la verdad, cuántos hijos tienes, si tienes sentencias, si hay denuncias policiales, cuál es tu dirección real, cuántos hijos tienes, a quién mantienes, estado civil, todo, no puedes mentir. No es que tengas que
verificar, ¿no? O adjuntar toda la información, la prueba. Se entiende que no estás engañando al Jurado Nacional de Elecciones porque quieres ser político y la idea es tener políticos honestos y probos, cosa que es posible en cualquier lugar menos en el Perú. Ok, ¿qué sucede? Que la teoría fiscal dice, acá lo que han hecho es desfalcar a la Universidad a las Peruanas. La teoría del Ministerio Público es la siguiente, y la he escrito textual para que después no digan, ay, con los odios. No. La Universidad a las Peruanas desvió fondos para Pierre Figari y Keiko Fujimori a través de estas 4 empresas, que fueron 71 transferencias, repito, entre los años 2013 y 2017, que suman en total $181.500. En ese entonces, retrocedamos en el tiempo. Ok, retrocedimos. Figari era parte de la cúpula de Fuerza Popular. Luego marca distancia a raíz del caso Cócteles, ¿no? Lo mandan a la cárcel de manera preventiva, toda la historia que sabemos. ¿Y quién se encargaba de las finanzas del Partido Naranja? ¿Quién? Joaquín Ramírez, a quien al final lo tuvieron que expectorar de cara a los medios, obviamente, porque sigue siendo así de Keiko Fujimori, de Pierre, de Ana Gers y demás. Él se encargaba de las finanzas del partido, del dinero que entraba y salía en campaña. Vamos a ver, Lima Ingeniería y Construcción, las 4 empresas que omitió en su declaración jurada Pierre Figari y recibió dinero. Por lo tanto, tuviste que escribir con tu lapicerito, tu lápiz ahí, con tu fine pen, lo que fuere, el nombre de las empresas que te dieron trabajo. Porque él sí admite que efectivamente realizó asesorías legales y jurídicas, pero que las hizo vía teléfono o a través de WhatsApp. ¿Acaso estábamos en pandemia? Todo esto pasó antes del 2020, 2013-2017. Lima Ingeniería y Construcción, 12 transferencias, $54.000. Capricornio Import, 13 transferencias por $49.500. Integral Technologies, 23 transferencias por $40.000. Y Offisoft.com, igual, 23 transferencias por un total de $38.000. La primera, es decir, Lima Ingeniería y Construcción, y aquí viene el vínculo directo con Keiko Fujimori, le cede a Fuerza Popular, a Keiko, el local de campaña en la calle Bucaré, si no me equivoco, sí, Bucaré, y la sede de la ONG Oportunidades para ellos, para llenarse los bolsillos con las empresas de Joaquín Ramírez, investigado desde hace rato por el presunto delito de lavado de activos. ¿Qué dijo Figari en el Ministerio Público? Aquí está lo que muchos quieren saber, que no hay pruebas. Que no, que de Joaquín Ramírez, perdón, ¿quién es Joaquín Ramírez? Me olvidé, me quedé dormido. De repente es un caviar maldito, filosenderista, terruco que me quiere hacer daño. Yo lo que hice fue brindar asesorías por teléfono. ¿Tanto te pagan? ¿Qué hago haciendo periodismo? ¿Tanto te pagan en serio por una llamadita telefónica? Entiendo que cuando tienes un abogado y hay una consulta telefónica hay un cobro porque te está dando un servicio. Pero $181.000 en estos años por llamadas telefónicas y vía Zoom, ¿qué necesidad? Cuando no estamos en pandemia y todos nos vimos obligados, a la gran mayoría, a trabajar por medio de la virtualidad. Obviamente el Ministerio Público, a través del fiscal, bien valiente, dicho sea de paso, ¿eh? Acá apunté su nombre para mencionarlo. La gente que está haciendo bien su chamba, también hay que mencionarla con nombre y apellido. Y acá, déjenme un ratito, me tomo mi tiempo, acá está. El fiscal Wilson Salazar, no le tiene miedo a nada, ha dicho acá, todos están inmersos en el escándalo de Alas Peruanas. Y es candidato a diputado. Es candidato a diputado. El Poder Judicial ordenó incorporar a Fuerza Popular por el caso Alas Peruanas, pero ¿de qué va a servir? Sí, un partido político no puede ser tratado como organización criminal. Tú tienes una empresa, te fregaste, ¿eh? Si mañana hay un roche con tu empresa, la investigan, siendo una persona jurídica. Y los partidos políticos que son personas jurídicas, esos se salvan, porque están metidos en la cochinada todos. Todo lo que han hecho a nivel constitucional en los últimos 5 años ha sido para beneficiarse, como por ejemplo la ley de amnistía, que ha permitido la libertad de Daniel Urresti, que sale entre hoy y mañana máximo el miércoles. Y por eso ya llegó el doctor Carlos Rivera, abogado de IDL y muy cercano, por supuesto, a la familia del periodista asesinado. No voy a decir muerto, fallecido, asesinado en 1988 cuando realizaba una cobertura periodística por un comando dirigido por el asesino Daniel Urresti.
que José Luna dice que si gana, será su ministro del Interior. Vamos con la franja electoral mientras se sienta y se pone cómodo el doctor Rivera para que nos cuente todos los detalles de esto que es una locura. Porque el Poder Judicial ya lo había ratificado, esta sentencia de 12 años contra Daniel Urresti, en la última instancia, que es la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. ¿Qué tenía que ver ahí? Y todas las fechas es locazo, ¿ya? Es que ahorita se los cuento. Por ejemplo, presentas un documento para anular la sentencia del Poder Judicial el 8 de junio. El 10 de junio, al Tribunal Constitucional. Audiencia el 5 de julio, en el Poder Judicial. El 7 de julio, en el Tribunal Constitucional. ¿Y quién decide que salga de la cárcel? No estamos diciendo que sea inocente o culpable. Estamos diciendo que existe la ley de amnistía. Cuando hay buenos jueces y magistrados en el Poder Judicial, que lo que han hecho es aplicar el control difuso y decir sobre esa ley atroz están los derechos humanos. A ver, seguimos aquí, señores. Esta ha sido la franja electoral y con la entrevista que les había prometido. Está con nosotros el doctor Carlos Rivera, quien es abogado de IDL y además, como les comentaba, muy cercano a la familia Bustíos, que obviamente han dicho, esto no lo vamos a permitir. Vamos a llegar a la última instancia ya supranacional, porque aquí en el Perú el propio Tribunal Constitucional nos ha dado la contra. Nos ha cerrado la puerta cuando la condena de 12 años de cárcel efectiva contra Daniel Urresti por el delito de asesinato había sido ratificada ya en la última instancia del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Es decir, ya era un asunto que no entraba en ningún tipo de debate jurídico. Pero claro, como el Tribunal Constitucional come de la mano del Congreso de la República y de la clase política, le tocan la puerta al TC, o danos una manito, pues, para que Urresti salga. Y Urresti sale. Todavía sigue preso, pero como ya han ordenado su libertad en esta sentencia realmente abominable del TC, el INPE, solamente falta que notifiquen al Poder Judicial y el INPE hace caso, obviamente, a la directiva y entre hoy, mañana, más tardar, me imagino que el miércoles, no sé, se lo pregunto al abogado Carlos Rivera, lo vamos a ver a Daniel Urresti haciendo campaña política, por supuesto, a favor de Luna. No puede candidatear a ningún cargo que tenga que ver con el voto popular, porque ya las fechas caducaron, pero sí puede ser ministro fácilmente, incluso del próximo gabinete, de este que tiene que armar el gobierno comunista que tiene Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros a partir de mañana, martes 24 de febrero. Ya no sé si esto es un show o es un mal chiste realmente. O The Truman Show. Está con nosotros el doctor Rivera. Gracias por venir. Juliana, muchas gracias por la invitación. A ver, me ha costado mucho entender las idas y venidas de todo lo que ha sucedido en el caso de Hugo Bustíos. Sí. Porque además se trata de un juicio que luego pasa a su etapa oral y que duró mucho tiempo, Sí. donde hubo una serie de Hubo testigos. 2 juicios. Efectivamente, y que algunos recularon y luego se ven a decir que sí era verdad, generaron demasiada incertidumbre, obviamente, frente a los magistrados que tenían que ver con tomar una decisión que no es fácil, ¿no? Privar de la libertad a una persona o condenarla. Y al final a Urresti lo sentencian en primera instancia Sí. y llegan a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dice, acá no hay nada que discutir. Es Exacto. asesino, se Y queda dentro. confirmó la condena. La confirmó. ¿En qué momento el Tribunal Constitucional tiene que entrar a tallar? Mira, en el momento en el que, luego de confirmada la sentencia en julio Sí. del año 24 a nivel de la Corte Suprema de Justicia, la defensa de Urresti presenta un habeas corpus. Sí. Dice, todo está indebidamente motivado. Ese habeas corpus es rechazado por el Poder Judicial a nivel de un juzgado constitucional y de una sala constitucional. Ok. El 3 de julio del año pasado, la defensa de Urresti decide presentar un recurso de agravio ante el TC. Van al Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa es lo que piden en ese recurso de agravio? Ahí comienza el tema de lo que yo considero que es un ruleteo de la defensa de Urresti. Piden que no le han aplicado la ley 32.107, la ley de prescripción. Ok, que son 3 para casos, digamos, crímenes de lesa humanidad. que datan efectivamente de los años previos al 2002. Es decir, Exactamente. todos aquellos que están involucrados de una u otra manera al gobierno de Fujimori, principalmente. Fujimori en los años 80 Y los años 80, también, el ya. gobierno de Alan García. Pero el 3 de julio la defensa presenta un pedido al TC y dice no me han aplicado la ley 32.107. Y se abre una vía a nivel del Tribunal Constitucional sobre ese pedido. Ok. 5 días después, la defensa de Urresti hace el mismo pedido ante el Poder Judicial. Al Tribunal Constitucional. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención, porque veía las fechas, ¿no? O sea, pide el abogado de Urresti
que se le aplique la ley 32.107 Sí. al Tribunal Constitucional Así es. y lo mismo ante el Poder Judicial Exacto. 5 días después. 5 días después. Y después, en 9 días, una semana y media, de manera express, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial casi en simultáneo Han hecho reunirse en audiencias, audiencias. sí. Ok, y al final el 20 de febrero, o sea, ahorita, el viernes, Así es. el TC dice, ok, nos pronunciamos. No estamos diciendo que sea inocente o culpable. Claro, pero ¿de qué sirve ya Pero eso? estamos aplicando la ley 32.107, que Exacto. además ha sido dejada de lado, no ha sido aplicada por buenos jueces La del mayoría Poder de Judicial, jueces. la La mayoría, mayoría de jueces. por la figura que se los permite, que es Exactamente. la del control difuso, ¿o Exactamente. no? Sí, exactamente. Por lo tanto, teníamos 2 vías, Ya. PJ por un lado, TC por el otro, Sí. pidiendo lo mismo. Eso es indebido. Eso tú no puedes hacer, ¿no es cierto? Nosotros, luego de la audiencia del 20 de enero en el Tribunal Constitucional, le advertimos al Tribunal Constitucional, le dijimos, señores jueces del TC, la defensa del señor Urresti ha actuado de manera desleal y hay un pedido por lo mismo que hemos discutido el 20 en el Poder Judicial y el Poder Judicial todavía no resuelve y por lo tanto ustedes no podrían resolver porque hay un asunto a nivel judicial que todavía no se ha resuelto. Ya, el TC, 20 de febrero, el último viernes, saca la sentencia. Ya, pero cuando ustedes le envían al Sí. TC esa comunicación, ¿reciben algún tipo Ninguna de respuesta. respuesta oficial? En la sentencia hay 2 párrafos que supuestamente con los que nos responden esa advertencia realmente Ok. grave que estamos haciendo. Y dice que en realidad ellos sí pueden tomar una decisión porque nosotros no estamos pidiendo la reapertura del proceso judicial. En realidad nadie está pidiendo la reapertura del proceso judicial. En ambos casos, a nivel del Tribunal Constitucional y a nivel del Poder Judicial, se estaba discutiendo lo mismo a pedido de la defensa Urresti, que se le aplique la ley 32.107 y por lo tanto no podría haber una decisión del TC primero a la del Tribunal, a la del Poder Judicial, porque se supone que el TC controla las decisiones del Poder Judicial, no es al revés, ¿no es cierto? Pero por lo tanto acá vemos ese asunto que me parece que ha habido una decisión de atropellar al Poder Judicial y de dejarlo como que en posición adelantada, en offside, y jugar sobre la base de decisiones ya tomadas, y por eso tú has escuchado al abogado de Urresti decir, no, él sale el lunes, martes o miércoles, claro, ya tienen una resolución con la cual como que jugar como una suerte de pata de cabra, sin que el Poder Judicial haya tomado una decisión sobre el mismo pedido que el TC ya resolvió. Ok, entonces, ¿existe todavía la posibilidad de que el Poder Judicial diga de ninguna manera sale? Mira, el día de hoy nosotros estamos presentando justamente un pedido para que la tercera sala penal liquidadora, que no ha emitido una decisión sobre si aplica o no la ley 32.107, haga lo mismo que el juez del caso Las Gardenias en diciembre del año pasado. El juez del caso Las Gardenias dijo, oye, yo no voy a aplicar la sentencia del TC respecto de la declaración, declarando fundada la ley esta de prescripción, porque dice, mira, yo en realidad encuentro que hay elementos jurisprudenciales a nivel nacional, internacional, extranjero, lo suficientemente poderosos como para darme la razón. Le estamos pidiendo eso al tribunal del Poder Judicial. Pero además, no solamente por este asunto de lo que nosotros consideramos que hay una suerte de abocamiento indebido, es decir, el TC, sabiendo que había una causa judicial en trámite, ha decidido meterse al tema. O sea, para que la gente nos entienda, y corríjame si me equivoco, el abocamiento indebido es la injerencia a la independencia judicial, claro, que a en un este proceso en caso trámite. sería efectivamente un atropello a la independencia y autonomía por parte del Tribunal Sí. Constitucional al Poder Judicial. Sí, claro. Mira, yo recuerdo que el abogado Soria, en el debate que tuvimos el día 20 en el Tribunal Constitucional, dijo, yo quiero que me apliquen el precedente del caso de los cócteles. Era obvio que estaba exigiendo una intromisión del Tribunal Constitucional. Nos opusimos en ese momento y luego presentamos documentos de que había una causa judicial en trámite. Pero además, ya viendo el contenido de la resolución, el Tribunal Constitucional funda su sentencia en un hecho falso. Dice que Urresti ha sido condenado sobre la base del artículo 7 del Estatuto de Roma y por lo tanto eso es una violación al principio de legalidad porque el Estatuto de Roma se aprobó el año 98 y entró en vigencia en Perú el año 2002. Ya, ese hecho es un hecho falso, absolutamente falso. La sentencia dice que se condena a Urresti por el artículo 152 del Código Penal del año 24, es decir, por el delito de asesinato, Ajá. ¿no es cierto?
Sí menciona, como han hecho muchos tribunales en el Perú, menciona el artículo 7 de Roma, porque es la primera vez que en el derecho internacional se positiviza, se legisla sobre qué cosa es un crimen de lesa humanidad. Pero no está diciendo, yo condeno a Urresti por esa norma que no estuvo vigente al momento de cometerse los hechos. Entonces, ¿cuál es el argumento para que el Tribunal Constitucional decida que esta ratificación hasta en la Corte Suprema, que es la máxima instancia del Poder Judicial, en contra de Urresti y a favor de la condena de 12 años, sea dada de baja, anulada, para que él recupere su libertad? Mira, el único argumento es que dice, Urresti ha sido condenado sobre la base del artículo 7 del Estatuto de Roma. Ok. Hay una violación del principio de legalidad, ha sido condenado por un tipo penal que no existía en la ley penal peruana y por lo tanto, este no es un crimen de lesa humanidad y consecuentemente se le tiene que aplicar las reglas de prescripción. Ese es el argumento del TC. Ok, pero hay que partir de lo siguiente, que las reglas de prescripción tienen que ver con una ley que es la 32.107, que es inconstitucional. Sí, y el sí, Tribunal sí. Constitucional debería de ser el más interesado en que se cumpla con lo que manda la Carta Magna, guste o no, que es la ley de leyes. Pero ahí el TC, como en la resolución de diciembre, acá básicamente repite, dice que los crímenes de lesa humanidad en el Perú solamente existen a partir del año 2002 en adelante, cuando se incorpora el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es una interpretación absolutamente ignorante del derecho internacional, porque cuando el Perú incorpora el Estatuto de Roma a la legislación interna, lo que establece es que está vigente la competencia de un tribunal internacional. Los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo al derecho internacional, no es que son creados por una norma, existen hace por lo menos 80 años. Por lo menos se da cuenta de que en el derecho consuetudinario se va mencionando desde Nuremberg en adelante. Hay crímenes horrendos que cometidos en un determinado contexto van a ser calificados como crímenes de lesa humanidad y la consecuencia inmediata, directa, cuando se hace esa calificación, es que son imprescriptibles. Pero además hemos firmado el Pacto de San José, o sea, tenemos un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de defensa, valga la redundancia, de derechos humanos, y pareciera que todo esto de aquí tiene el único objetivo No hay de ningún argumento en esa blindar línea. efectivamente y darle caducidad a esos procesos Sí, que todavía sí. siguen en curso de militares, asesinos Sí. y aquellos que fueron condenados y a los que hay que abrirle las puertas. Sí. Y nadie se imaginó que para bien muchos, la mayoría, como usted lo ha mencionado, de jueces han dicho de ninguna manera. Esto Exacto. no es aplicable. Exacto. No vamos a hacer lo que el Congreso de la República quiere. Pero el Sí. Tribunal Constitucional, Sí. que debería tener una lectura mucho más puntual, Ajustada a la Constitución. ajustada, nada de interpretaciones, a la Constitución, porque son los máximos intérpretes de la Carta Magna, tiene una lectura totalmente al revés Absolutamente de la del Poder negacionista. Judicial, negacionista. Negacionista del derecho internacional, negacionista de los derechos de las víctimas, negacionista de todos los avances que la justicia peruana ha tenido, por lo menos durante 2 décadas, en materia de crímenes contra los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Ajá. Por lo tanto, es simplemente impresionante. Mucho más esto es grave cuando tenemos en el caso Bustíos, el único caso de periodista asesinado que ha logrado justicia en el Perú. El único caso. ¿Y este año en cuántos han matado? ¿A 6? ¿A 8? Sí, claro. A hay muchos, senadores, ¿no? lo que fuere. Pero ¿qué? Imagínate. ¿Cuál va a ser el precedente? No cabe ninguna duda, como mencionaste en la oeste del TC, que este no es un crimen común. Bustío fue asesinado en una zona bajo control militar, en una zona cuyos elementos contextuales daban cuenta de la existencia de un conflicto armado interno y fue asesinado por elementos militares. Ese no es un delito común. Ese es un crimen internacional y por lo tanto se rige por las reglas del derecho internacional, no se rige por las reglas del derecho interno. Me parece que ese asunto tan elemental que en cualquier parte del mundo se entiende y se justifica de esa manera, acá ha decidido ser negado absolutamente. Bueno, no es casualidad que tantos candidatos a la presidencia de la República tengan dentro de su plan de gobierno la propuesta de aislarnos de la Corte Interamericana Exacto, de Derechos sí, Humanos sí, para sí, dejarnos se juega hacia eso, ¿no? huérfanos en cuanto a la defensa que Sí, eventualmente se sí. puede conseguir cuando una entidad supranacional entra a tallar. Sí. Porque si no, los deudos de la Cantuta, de Barrios Altos, nunca hubieran alcanzado justicia. Mira, y muchos de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos, tú has mencionado 2, puedo mencionar el caso El Frontón, el caso, en fin, diversos casos. Solamente han obtenido justicia como consecuencia de una decisión de un tribunal interamericano Así es. que le ha ordenado al Estado abra investigación. De no haber ocurrido eso, simplemente habría una situación de mucha mayor impunidad.
Creo que ese es el afán que se tiene de negar la competencia de la Corte, hacer agenda política o electoral con decir me retiro de la Corte, porque saben perfectamente que la Corte ha jugado un papel, yo diría, fundamental en la posibilidad de que la gente que no tuvo ninguna posibilidad de acceder a justicia a nivel interno, sí lo haya logrado a partir de decisiones de un tribunal internacional. Me está diciendo que el fallo reciente del viernes del Tribunal Constitucional responde a temas políticos, Sí, no jurídicos. Sí, sin duda alguna. O sea, no solamente en el tiempo. Juliana, este habeas corpus entró en julio del año pasado, ya tiene sentencia. Eso es infrecuente en el TC. Absolutamente infrecuente. No, la rapidez, esto se Sí, ha manejado de sí, manera sí. express. Y Ni Rappi llega tan luego, rápido. El contenido de la resolución es absolutamente, no solamente cuestionable, sino repudiable. O sea, el tribunal ha terminado de emitir una sentencia sobre una premisa falsa. Y sobre esa premisa falsa comienza a desarrollar alguna línea de argumentación. Pero además, inclusive, se desvincula de lo que escribió en diciembre, en la famosa sentencia de la ley 32.107. Ok, entonces ustedes ahora están apelando a esta sala liquidadora para que Sí, les dé la razón. sí. Ahí el Tribunal Constitucional simplemente tendría que acatar, quedarse calladito, no Mira, meterse. lo que escuchaba la defensa de Urresti decir que ellos van a llevar esa sentencia al Tribunal del Poder Judicial para que ordene la libertad. Pero ahí hay un asunto, el Tribunal del Poder Judicial todavía no emite una decisión sobre la discusión que tuvimos el día 29 de enero, en la que él mismo hizo el mismo pedido. En ese tribunal nosotros estamos pidiendo que actúe bajo un control de convencionalidad. No puede ejecutar una sentencia que es el resultado de un fraude a la ley y un fraude a la Constitución y en la que básicamente lo que pretende es excluir de toda responsabilidad a una persona que estaba debidamente condenada. Ok, pero ¿No es ¿cuánto cierto? tiempo podría demorar eso, en el mejor de los casos? Mira, tendría que resolverse esta semana. Ah, Tendría que de manera resolverse esta rápida, semana. porque en realidad... Ojalá que eso sea así. Lamentablemente el PJ está de vacaciones y retorna el día lunes. Y esa ha sido la razón por la cual el TC aprovecha esa circunstancia, porque tienes un Poder Judicial de vacaciones, ¿no es cierto? Y saca una sentencia y el Poder Judicial todavía no le emite en O sea, cuanto al mismo una pedido. decisión me está explicando usted absolutamente politizada. Completamente politizado, no tengo ninguna duda. Ya, entonces, si la familia ha anunciado que van a llegar al sistema interamericano de derechos humanos, Sí. ¿esto lo harían ante una eventual negativa del Poder Judicial sí. o en paralelo Mira, a la respuesta que Yo está por estoy verse? yo estoy convencido que la respuesta del Poder Judicial tiene que ser inmediata. Ya, ¿y qué haría el Tribunal Constitucional ahí? ¿O la defensa de Urresti podría nuevamente solicitarle al Tribunal Constitucional? Tendría que activar algún tipo de mecanismo de carácter impugnatorio en el sistema de justicia, no en el Tribunal Constitucional. Ok, y si en el interín, digamos, ¿no? Mientras el Poder Judicial se pronuncia, mientras ya existe este fallo, esta sentencia del Tribunal Constitucional para que sea liberado de manera inmediata, Sí. que el Poder Judicial para ello tiene que ser notificado y mandarle la orden al Instituto Nacional Penitenciario. Daniel Urresti sale, ¿podría recuperar su libertad 2 o 3 días y regresar a prisión? Sí. Sí, sin ningún problema. Podría ocurrir, sí, podría Ya. ocurrir. Y mientras tanto, estamos ya comenzando la elaboración de una petición a nivel del sistema interamericano porque nos da la impresión de que no es una circunstancia individual del asunto de Urresti y Bustíos. En realidad es un asunto que probablemente termine de comprometer otros casos sobre los cuales ya se ha hecho peticiones en el Poder Judicial para que se les aplique la ley 32.107, el Poder Judicial ha rechazado y probablemente el camino que ha seguido la defensa de Urresti sea una suerte de la guía para llegar al Tribunal Constitucional y por lo tanto revertir las decisiones del Poder Judicial. Claro, además hay jurisprudencia, ¿no? Sí, O sea, y esto podría generar, evidentemente, como usted lo ha mencionado, un precedente letal para los Sí, casos que todavía exactamente. están en calidad de vistos. Toda la acción de la justicia puede ser destruida con una estrategia legal como la que el Tribunal Constitucional ha terminado de permitir. Lo que es una locura es que al final hayan jueces que tengan una lectura más clara de lo que manda la Carta Magna, Sí. que es la Constitución, y no los miembros del Tribunal Constitucional. Es que mira, yo creo Es como que un matemático sepa más que un ingeniero. Sí. Tengo la Y impresión tener de que hablar de temas vinculados a la ingeniería civil, no sé. Sí, tengo la impresión de que las designaciones que el Congreso hizo como miembros del TC, sobre todo en los 6 magistrados que han firmado esta sentencia, Monteagudo no está.
Monteagudo es la excepción. Y Siempre Monteagudo la creo que excepción. da una suerte de cátedra de Sí, siempre la por qué razón hay crímenes de lesa humanidad. Y me parece que el principal aporte de Monteagudo explica por qué los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y por eso dice el caso de Bustíos tiene que ser declarado, o la demanda de Urresti tiene que ser declarada infundada, ¿no? Hoy día mismo ingresan ese Sí, documento. hoy día mismo vamos a ingresar ese documento justamente para ganar tiempo y para darle elementos de juicio al tribunal de la tercera sala para que tomen una decisión que en su punto de vista sería la más ajustada al derecho, ¿no? Para terminar, doctor Rivera, a ver, de todas maneras, mientras esto sucede, se evalúa el Poder Judicial hasta el próximo lunes de vacaciones y demás, Urresti sí podría salir mañana o pasado, quizás hoy. Podría ocurrir, sin ningún problema. Ok. Podría ocurrir. Bueno, a esperar y a seguir, obviamente, exigiendo que se cumpla la ley. Acá no Sí. se trata de odios, acá no se trata de posturas personales. He estado leyendo algunos comentarios de la esposa de Urresti, que se entiende, es la esposa y quiere a su marido en casa y está postulando también, está formando parte de la campaña, pero lo justo es justo y lo Sí, condenable claro, se pero tiene que sentenciar, punto. Más allá de los deseos de la familia, digamos, eso tú no puedes lograrlo a partir de destruir la acción de la justicia y de avasallar al sistema judicial. Eso no es propio de un país democrático. De acuerdo, voy a aprovechar su presencia 3-4 minutos porque tengo que ir con la hoguera electoral para hacerle una consulta sobre el caso esta deportista maravillosa que fue asesinada, embestida, atropellada hace algunos días Sí. por un joven de 21 años. No sabemos si estaba borracho, si había consumido algún tipo de sustancia, qué pasó, porque además se internó en una clínica, le hicieron un dosaje de parte, dice el padre, el abogado, perdón, abogado, sí. pero el carro es de una periodista Sí, que mantuvo silencio, exacto. sabiendo que era su auto, lo había transferido, no cosa rara, porque por último haces un comunicado y dices, aquí está el documento de compra y venta, el chico no vive en mi casa, Sí. efectivamente es mi auto, y yo les voy a decir quién es, porque ese carro era mío y se lo vendía el hijo de mi pareja. Exacto. Se quedó muy calladita. Sobre Desde ella mi punto de podría... vista, más quiso perturbar la investigación, ¿no? Esa es la impresión que me da. Por lo menos visto el contenido y en el tiempo que hace el comunicado. Ella tenía perfecto conocimiento, si es que se produjo alguna transferencia, quién era, a quién había transferido. ¿Podría ser ella castigada por cómplice? Mira, más que cómplice, yo creo que acá más se aproxima al tema de encubrimiento, ¿no? O sea, es evidente que los actos que ella desarrolla es un intento de desviar el curso de la investigación, ¿no? Además, siendo periodista es imposible que no haya conocido el tema. Sí, claro. Y Es trabaja en un imposible. canal donde da noticias policiales, o sea... Sí, es imposible. A mí me da la impresión, más allá del aparente vínculo que tendría con el joven. porque- No, lo tiene, es el hijo del ¿no es novio, cierto? está clarísimo. Pero creo que ella comete un gravísimo error al lanzar un comunicado que, ya teniendo la información completa de cuál ha sido el curso de los acontecimientos, la proximidad del chofer, ¿no es cierto?, que habría causado el accidente, pareciera que ese comunicado lo que pretende es desviar el curso de la No, investigación. no dice el nombre, no dice Sí, es el claro. hijo de mi novio. Y ella tenía tiene que perfecto asumir- conocimiento claro, de quién era. y tiene que asumir toda la responsabilidad. Y entiendo que el carro al final, para ella transferir es prestárselo, porque si efectivamente se lo vendió, por más de que este trámite no haya concluido o no se haya siquiera iniciado ante registros públicos, Sí. tienes el papel de compra y venta de la notaría, Exacto, tienes la firma, el exacto. cheque de gerencia, la Cosa que fotocopia. yo no he visto, me parece que No, no no ha ha presentado aparecido, ¿no? nada, no ha presentado nada. Y Por es lo un tanto, tema... pareciera ser un argumento más justamente para generar un desvío Sí. del curso de la investigación y no sé si ganar tiempo para realizar algún tipo de dosaje, no sé, no quiero especular, pero me parece que hay una situación verdaderamente lamentable, una situación, yo diría, más allá del accidente y de los argumentos que he escuchado de parte del abogado, una situación de inhumanidad Total. completa. Porque además ella... Tú no puedes abandonar a una persona No, no. que has atropellado La por más shock que víctima, hayas tenido. la víctima sobrevive media hora, 40 minutos. Se demora la ambulancia en llegar porque nadie advierte. Si el tipo Exacto. se dio la fuga, y a 1 cuadra y media, 2 cuadras, está la clínica Sana, lo que era antes la clínica del golf. Sí. Esta chica de pronto sí, de pronto no. Pero había una esperanza de que Sí, quizás sí. Yo creo pudo que hay una haberse situación salvado. que termina de empeorar la condición humana de quienes han intervenido, pero también la propia situación legal, ¿no? De Ya acuerdo. ahí tendrá que ser el Ministerio Público que tome decisiones, ¿no? Y así Pero- como hablamos del Poder Judicial y criticamos a los malos jueces, a los malos miembros del TC, hay que realmente también criticar y condenar el mal proceder de los periodistas. Porque más aún siendo periodista, sobre todo cuando eres periodista, tienes la enorme carga, la tremenda responsabilidad de tener que salir muchas veces a dar noticias, a contar historias, a comentar, a opinar sobre temas que involucran a tu propia familia, a tu mejor amigo. Mamá, si me estás viendo, el marido de su íntima está
preso por un reportaje que yo hice hace muchos años. Estaba vinculado a un asunto de narcotráfico. Amigos del colegio te sacan del chat, pues, porque te dicen, oye, ¿cómo te vas a meter con él? Si es el tío del primo. Lo lamento. O sea, con más razón porque eres Sí, periodista. sí, yo creo que hay un deber frente a la sociedad, Total. frente a la opinión Y el pública. espíritu de cuerpo, la ineludible. tocan como que una Ineludible. mujer de prensa, ¿no? Sí, Alguien que ineludible. trabaja en un medio de comunicación. Alguien escribía ayer en Twitter, y con esto terminamos. Claro, si la dueña de carro hubiese sido Rosa María Palacios o Juliana Oxenford, ahorita estaría la María. Resistencia y todas las cámaras de Willax, por Sí. supuesto, en la puerta de nuestras casas. Es verdad. Muchísimas gracias por haber A ti, venido. Juliana, muchas gracias. Carlos Rivera, abogado de IDL, hablando sobre este escándalo que tiene que ver con un fallo de Tribunal Constitucional que deja en libertad al asesino de Hugo Bustillos en 1988, Daniel Urresti, que ya dijo que quiere ser ministro del Interior si José Luna gana. Y como no puede participar de manera activa ahora en las elecciones, porque no se puede inscribir para ninguna candidatura, ni siquiera sale todavía del penal, sí puede ser tranquilamente, si sale hoy o mañana, miembro hasta de este gabinete que está por conformarse con Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros. Una breve pausa porque arrancamos con la hoguera electoral. Pero por favor, muchos likes y también mucha publicidad. Mención, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifón puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes a nivel nacional en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o vía WhatsApp, que aparecen ahorita mismo ahí abajo en pantalla. Una breve pausa, paréntesis, llámenlo como quieran, para que ingresen mis invitados a la hoguera electoral. Hoy estaré con Patricia Iturregui, quien quiere ser senadora, postula con el número 2 por el Partido del Buen Gobierno de Nieto Montesinos, y Miguel Bueno Olazábal, quien también quiere ser senador, postula con el número 9 por Libertad Popular de Rafael Belaúnde. Conozcamos un poco más acerca de ellos dos, qué proponen, qué quieren hacer, qué cambios pretenden generar, si acaso alcanzan un escaño en la próxima Cámara de Senadores. Lo sabremos en instantes. No se muevan y pongan like en este interín. Volvemos. Bienvenidos, esto es La Hoguera Electoral, este bloque aquí en Arde Troya, donde presentamos a diferentes candidatos postulantes para que puedan proponer sus ideas, para que nos cuenten por qué quieren formar parte del próximo Congreso de la República, saber a qué partidos pertenecen, si son militantes, invitados, etcétera, etcétera. De igual manera, respondemos, por supuesto, no yo, sino
mis entrevistados, a las preguntas que ustedes quieran proponer, que figurarán en pantalla. Y desde ya pueden empezar a votar en nuestra encuesta para saber si quienes pasan por esta mesa se achicharran con las llamas, el fuego de Arde Troya de la hoguera electoral, o se salvan porque hicieron buen uso del extintor, que está aquí, por si alguien me quiere achicharrar a mí. Gracias a Miguel Bueno por estar aquí con nosotros. Él quiere ser senador, postula con el número 9 y por el partido Libertad Popular, que es el que lleva a la candidatura de la presidencia de la República a Rafael Belaúnde. Es cusqueño, abogado de la Universidad Católica, con maestría en política jurisdiccional. Tiene un MBA en administración estratégica, trabajó en el sector público, privado, profesor de la Universidad de Lima. ¿Por qué quiere senador? Buenos días. Buenos días. Ante todo, un saludo y muchísimas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Bueno, quiero entrar en política activa, porque siempre he estado, como todos, opinando, pensando en el acontecer nacional, pero en esta oportunidad quiero entrar en política activa con la idea de adecentarla, con la idea de cambiar los estilos, las formas, los fondos, las ideas y también procurar de variar no solamente del elenco de políticos que ejercen, sino también de partidos políticos. Claro, y suena maravilloso, pero en la práctica lo que estamos viendo en las encuestas a 4 semanas de las elecciones, un poco más, de pronto 4 y media, es que los mismos partidos de siempre, los que forman parte de la secta, los que cortan el jamón en el Congreso de la República y los que se han encargado de aplicar leyes procrimen, de generar esta atrocidad que es la ley de amnistía y demás, siguen primeros en las encuestas. Por lo menos van a superar la valla del 5% y van a encontrar representación tanto en la Cámara de Diputados como de senadores. Y en el Congreso, como en el fútbol, se gana o por goles o por votos. Efectivamente. ¿Cómo hacer? Bueno, ¿cómo hacer? Tenemos que hacer una movilización ciudadana, tenemos que esperar que la gente se ponga a pensar y que haya un cambio. El cambio pasa por decidir bien el voto, no votar por antipatías o por simpatías, sino por ideas, por novedades, por partidos políticos nuevos, porque al final lo que sale elegido es la expresión de lo que somos y es lo que ha pensado el elector. Y hay un problema adicional y es que muchísima gente ni siquiera se interesa en votar. El desinterés por la política es tan grande que la gente prefiere no votar y prefiere pagar la multa. Entonces, no, y que se mantenga el status quo, ¿no? La tarea es de esfuerzo de los nuevos partidos políticos, de los nuevos políticos, que tenemos que lograr movilizar a la ciudadanía para que decida votar para hacer el cambio. Pero están preocupados desde Libertad Popular porque según las últimas encuestas, y tengo dos, IEP y tengo también CPI, Rafael Belaúnde no aparece en los primeros siquiera 10 lugares. Yo le digo exactamente dónde está ahora. Imagínense que todavía no lo encuentro. Rafael Belaúnde está en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 con un 0.8%. Bueno, difícil que pase una segunda vuelta. Nosotros tenemos la fundada esperanza de lograr pasar la valla electoral y tenemos también la esperanza de intentar pasar a la segunda vuelta. Por lo pronto yo le comento lo siguiente, Juliana, de los 38 partidos que tienen plancha para el Congreso de la República, Libertad Popular ya está en el número 8. Ya aparecemos con el 2%, hay una lógica creciente. Realmente, si revisamos las últimas encuestas de todos los procesos electorales anteriores, en ningún caso se han cumplido las predicciones ni de diciembre, ni de enero, ni de febrero, sí. Y la encuesta se ajusta digamos, en la última semana, y hay una cosa que es paradójica, que siquiera un 30% de los electores, sin contar el otro 25-30 que ni va a votar, del 30%... O de pronto sí va a votar, pero ojalá dice que no. Esa es nuestra... No, hablo de los resultados finales, de cuál es el universo de votantes y el universo de los que efectivamente ejercieron su derecho de sufragio. Lo que le digo es que por lo menos un tercio de los electores peruanos deciden su voto en la cola de sufragio. Así es que estas encuestas son una fotografía del momento, pero de ninguna manera podemos decir que ese va a ser la foto final. Inclusive podríamos ver cómo estaban en enero y cómo estaban en diciembre, ya cambió la correlación. No, pero así como suben, bajan, se cometen errores bien gruesos. Hemos visto todas las cosas que han pasado la semana pasada a las que hay que ponerle responsable y definitivamente el resultado va a ser otro. Es cierto además que ni el que está en primer lugar, que en este caso es Rafael López Aliaga, alcanza un 20, un 25% como para decir, bueno, ahí hay un voto fijo inamovible. No. Es en el mejor de los casos 14.7, 14.6 y está estancado. Y son votos que en algún momento fueron del fujimorismo. Yo creo que el único partido que tiene un mínimo básico que no va a bajar es el de Keiko Fujimori, pero no le alcanza en una segunda vuelta porque así sea el oso del circo,
le va a ganar. Sí, no, Cualquiera que seguro. pase a segunda vuelta con Keiko Fujimori Sí. va a ser presidente de la De República. acuerdo, pero en el caso de Libertad Popular, claro, se entiende que hay una lista de candidatos a la Cámara de Diputados, otra a la Cámara de Senadores, donde Correcto. está usted, pero la figura principal siempre es el candidato a la presidencia de la República que arrastra a los postulantes, ¿verdad? Y Rafael Belaúnde, sí, es conocido, la gente sabe que es el nieto de... No se ha excedido en hablar tanto del abuelo, de la familia y en promover la necesidad de contar con toda una estrategia para darle calidad de vida a través de una buena vivienda al peruano, cosa que me parece maravilloso, pero dejando de lado lo que es la preocupación real hoy, en la actualidad, que es la seguridad Seguridad, que es el ciudadana, primer punto. ¿no cree que ahí ha habido No, un yo problema creo- de comunicación? Me parece que en el último tiempo, más bien la gente es la que está invocando la vinculación con una persona que tiene un pasado de hidalguía, de honradez, ¿no? El caso de Belaúnde es emblemático en la historia de la República del Perú, pero no, en realidad el plan de gobierno que tiene Libertad Popular es un plan muy bien logrado que funciona sobre el eje institucional, sobre el eje social, sobre el eje económico, sobre el eje ambiental territorial. Tenemos muchos planteamientos debidamente desarrollados, planteados, pensados, y sobre ellos hemos estado haciendo campaña, dando información en redes, dando información en los viajes de campaña. Por ejemplo, yo he estado este fin de semana en mi tierra, el Cusco, haciendo una intensa campaña en medios, he tenido reuniones con grupos de partidarios, con gente de la sociedad civil, he estado en un debate de planes de gobierno de Bartolomé de las Casas, que es una ONG importante de una tendencia más bien izquierdista, progresista, y nuestro partido, que está en la franja, en el centro derecha, vamos a decir, ha sido el único que ha ido a presentar planes. El problema es la falta de difusión de rebote de estos planes, porque hay un esfuerzo, por lo menos nuestro, de hacer conocer nuestras ideas generales pensando en un Perú mejor el 2031. Lo que pasa es que lamentablemente la ciudadanía no le pone necesariamente todo el interés al tema y lamentablemente nuestra política está funcionando por la idea de los debates de antipatía o de simpatía. Es decir, yo voto por este candidato no porque su plan me parezca interesante, voto por este candidato porque quiero reventar a este otro. Sí, claro, No porque me quiero que parece salga más este otro. simpático y divertido. Claro, pero eso entonces- es porque la figura pero- presidencial no existe. La figura presidencial existe, La ha pero destruido este Congreso. se ha pauperizado de una manera notable. Por eso, por ejemplo, uno de los planes que tenemos en Libertad Popular es restablecer el equilibrio de poderes, porque estamos caminando en los hechos a una dictadura parlamentaria. Y lo que No, ya queremos estamos en es una dictadura parlamentaria. restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado, porque se han dado situaciones que son francamente lamentables, de las cuales son los partidos principales absolutamente responsables. Entonces, un castigo de la ciudadanía pasa por sacarlos. Claro, pero Y aquí ese en es realidad, entre quien entre, los partidos que superen la valla no solamente van a tener que tener representación en la Cámara de Senadores, van a tener de todas maneras la necesidad de contar con un buen número de diputados que van a ser ellos los que propongan las iniciativas legislativas. Pero el Efectivamente, Senado va a decidir efectivamente. sobre el Tribunal Constitucional, Sobre Junta todo, Nacional de Justicia, es un Defensoría del Senado- Pueblo. Es un Senado súper poderoso que hay que reajustarlo. Demasiado poderoso. Sí, tenemos que hacer un cambio constitucional. Va a parecer contradictorio. Yo quiero ir al Senado justamente para cambiarlo, para restablecer el republicanismo con un Senado que sea coherente, con poderes que no se excedan para establecer una dictadura parlamentaria y para que pueda ejercerse de verdad un sistema de control político. Desde luego, la correlación tiene que ser que las normas se plantean en diputados y van a senadores donde tienen que ser enriquecidas o modificadas para ser aprobadas, y también cualquier proyecto que no tenga pues ningún sustento tampoco pasará a ser ley. ¿Está de acuerdo, por lo tanto, que lo que vivimos en el Perú no es una crisis, no es un momento puntual, caótico, sino parte de un No, sistema no, creado sí, por lo sí. menos desde Es- hace 10 años yo para creo- mantenernos Yo creo que esta en esta caída montaña rusa? institucional tiene un punto que es el 2016. No quiero decir que siempre ha sido todo bueno, perfecto, adecuado y que hemos llegado a una situación como esta, sino que siempre el Perú ha tenido problemas Pero por lo menos hay institucionales. independencia de poderes. Claro que sí, pero la crisis empieza, yo creo, con todas las figuras vinculadas a la vacancia que terminaron en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, y todo lo que vino, todo ha sido para abajo, cuesta 8 abajo, cuesta presidentes abajo. en 10 años. Es una exageración. Y la forma, con independencia de lo impresentable que haya sido
Dina, de lo impresentable que haya sido Castillo. Kerí, de lo impresentable que es el actual presidente Balcázar, Balcázar. con independencia de ello, la figura de la institución presidencial se tiene que respetar. Y no puede ser posible que se den estas figuras que simplemente son correlación. Tenemos la mayoría suficiente y te sacamos, ¿no? Sí. No, Mira, es la así, gente no le no es interesa quién así. esté en Palacio de Gobierno. Sí, pues realmente o me sea, interesa. es como que hoy tenemos un nuevo presidente, sí, Sí, ¿cómo se llama? pero ese es parte del desinterés de la ciudadanía Es y es triste. parte de la crisis política que tenemos que superar. Ya, y desde el Senado, ¿usted qué es lo primero que quisiera alcanzar? Bueno, lo primero que quisiera alcanzar es, en correlación con la Cámara de Diputados y en conexión con el Poder Ejecutivo, implementar primerísimas políticas de seguridad, porque si es que no hay seguridad, no hay trabajo, no hay paz, no hay libertad, no hay posibilidad de desarrollo. Y es increíble cómo estamos dominados por la extorsión, por la inseguridad, por el sicariato. ¿Derogar las leyes Sí. pro crimen? Eso es en simultáneo. Es, digamos, la Ok. primera medida ejecutiva que nosotros apoyaríamos es esta ¿Y de qué es lo más a sencillo, través en de realidad? claro, porque es a través de sistemas de inteligencia, Claro. existen los recursos, lo que no hay es la decisión, porque ahí, por ejemplo, podemos ver el tema de actuar con las compañías de telecomunicaciones y también con las entidades del sistema financiero, haciendo ajustes normativos, desde luego, porque por ahí es que se produce todo el sistema tan organizado que se maneja desde las cárceles de la extorsión. Y lo otro, desde luego, hay un paquete de 15 normas que Libertad Popular ha señalado que va a plantear su derogatoria inmediata, porque han servido para mantener un estado de cosas o generar inclusive impunidad. Claro, ¿a eso se refiere cuando habla acerca de la importancia de la inclusión financiera? No, la inclusión financiera va en paralelo. O sea, ¿cómo puede haber inclusión financiera si no puede haber negocios, si no puede haber seguridad? Por temor casualmente a que te metan una bomba en la puerta de tu casa solucionamos o de primero, tu es tienda. que si queremos poner la casa en orden, primero la arreglamos, verificamos todos los ambientes, vemos las puertas, las ventanas, cuando todo funciona, todo está ya establecido, recién empezamos a hacer lo otro. Lo podemos hacer en paralelo, pero realmente ningún mecanismo de inclusión social va a funcionar si primeramente no hay seguridad. La inclusión social pasa por hacer que muchos sectores que no se encuentran en el escenario de la formalidad, porque es muy onerosa, se puedan incorporar. En costo-beneficio, cualquier persona con sentido común que tiene su actividad de negocio dice, yo me mantengo en este nivel, tengo estos ingresos, tengo estas salidas, quisiera ser formal, pero el costo de la formalidad hace que pierda todo lo que tengo y no voy a poder estar en ese nivel, va a ser demasiado caro, Pero me es quedo. que el Entonces Estado lo cambiamos. también te pone mucha traba para pasar a la Justamente, formalidad. La SUNAT te justamente, demora. es terrible. Además, no solo es que la SUNAT te devore, sino acudir a la página de la SUNAT para hacer toda la secuencia de llenado para el pago de los tributos es una cosa muy compleja. Muy burocrática. Por eso el planteamiento es, vamos a la inclusión, pero primero establecemos normas básicas, sencillas, elementales. Yo le pongo un ejemplo. Yo estoy en la avenida de Nambolú, quiero poner un negocio hacia el lado derecho en San Isidro. Tengo unas reglas. Estoy en la misma avenida y quiero poner un negocio hacia el lado izquierdo. Estoy en Surquillo. Otras reglas. ¿Cómo es posible que cruzando una calle en un mismo país, en una misma ciudad, las reglas sean diferentes? Eso lo tenemos que cambiar. O sea, es necesaria una simplificación, una digitalización de todos los sistemas del Claro, Estado. pero ahí va a tener que como- haber demasiada, creo yo, apertura por parte de los gobiernos municipales, locales. Sí, pues es un tema también que se tiene que establecer Y a para través eso de tienen que tener consensos, desde Fuerza cambios Popular, normativos. de Libertad Popular, perdón, representación en los municipios, cosa que no van a saber hasta octubre si realmente lo alcanzan o no. Claro, pero digamos, ese cambio puede establecerse en marcos normativos de carácter general que se establecen desde el Congreso, ¿no? Cada municipio puede tener sus propias reglas, pero lo que queremos es establecer Ley unificadora. ideas comunes básicas para que sea predictible, posible, sencillo, factible, que la gente pueda establecer sus negocios, por ejemplo, sin tanta traba burocrática. Propone luchar contra la corrupción, que eso lo he escuchado hasta el cansancio. Pero ¿cómo? ¿Una purga total? ¿Nos quedamos sin gente? No, hay que establecer, bueno, es que lo que pasa es que Es tenemos que la buena ir- gente no tenemos- quiere participar. Y yo pienso e invoco a los jóvenes, a los profesionales que han estado fuera de la política, que ingresen a la política. Es lo que yo, por ejemplo, estoy haciendo porque, digamos, yo me he desempeñado en el mundo privado, pero también he tenido alguna actividad pública. Sin embargo, mi interés es tratar de ocupar con otros que tengan las mismas ideas, las mismas intenciones, la misma vocación, con independencia inclusive del partido en el que puedan estar. La idea es renovar la política ocupando los espacios que, si se dejan libres, van a seguir siendo copados de mala manera, como está pasando en este momento. Claro, pero también creo que es interesante incluso poder pactar con miembros de bancadas ideológicamente diferentes, con los que finalmente igual, más allá de la visión de país, puedan aterrizar en asuntos de interés nacional Sí.
Que Sí. si eres de Es izquierda, de así. derecha, de centro, Es ¿qué importa si es nos que al beneficia final a todos? lo que importa es el Perú, lo que importa es la persona, pues. lo que importa es la sociedad, y siempre y cuando sean acuerdos posibles democráticos, por supuesto, la política es consenso, la política es negociación, más aún si el Congreso que viene va a ser un Congreso absolutamente fragmentado. Entonces, tiene que haber un común denominador sobre materias centrales en las cuales todos debemos estar de acuerdo. Yo le pongo ejemplos de otros países cercanos, como por ejemplo Chile, con independencia, con la orientación política de los gobernantes, se han puesto de acuerdo, claro, con algunos baches en el último gobierno, pero se han normal. puesto de acuerdo en las guías y bases matrices de lo que quieren de su país. Eso tenemos que hacer nosotros. Nos sobran los diagnósticos, lo que nos falta es un acuerdo para tener una visión de futuro, pensar qué cosa queremos para el Perú. Por ejemplo, nosotros para el 2031 queremos un país con esperanza que haya recuperado la institucionalidad, que crezca al 7% en su PBI y que se reduzca de manera consistente y no con trucos estadísticos la pobreza en un porcentaje parecido. Vamos a ver qué espera la gente de usted, o por lo menos que responda a estas inquietudes. Tenemos preguntas del público. Fernando Julio Manrique dice, bueno, leo muy mal, perdón si me equivoco con tu apellido, pero sí dice Fernando Julio. ¿Por qué Belaúnde sería una buena opción para presidente? ¿Qué participación en política ha tenido? Bueno, Rafael Belaúnde es una persona que tiene una visión sobre el país. Ustedes pueden hacer una simple comparación de qué cosa están diciendo y qué cosa están planteando los diversos candidatos presidenciales, y ahí van a ver la diferencia de conocimiento, de plan de acción, de lo que se quiere hacer de nivel de estadista. Rafael Belaúnde ha participado en su vida previa a este mundo de las elecciones, ha sido gerente de COFOPRI y ha podido de manera cercana conocer cuál es la realidad de la propiedad rural, Por eso la es que propiedad está tan territorial. obsesionado con el tema de la Así es, vivienda. así es. Entonces, es una persona honrada que vive de sus ingresos, que no ha vivido de la política, que quiere aportar, que decide salir del sector privado para hacer una propuesta de desarrollo para el país. No tiene lo que se dice que tiene la mayoría de los candidatos, anticucho alguno. Rabo de paja. No tiene rabo de paja. 88 de 130 congresistas están yendo a la reelección. Eso es impresentable, ¿no? Y ese es otro de los aspectos que estamos cuestionando. Además, la porque- reelección parlamentaria estaba prohibida. Y Sí. han cambiado las reglas de juego para tener la excusa de que Ahora, ya no voy a ser sí. congresista, voy a ser diputado. O senador, que al final O es senador. lo mismo porque el Congreso lo forman las dos cámaras. Pasó un tiempo en el que solo teníamos una cámara, que era un Congreso Claro, no es lo mismo ser unicameral. congresista que Sí. ser senador, así que déjenme postular otra vez. Bueno, han salido con ese truco, me parece impresentable, Es increíble. porque han hecho muchas modificaciones pensando en esa modificación, para poder entrar ellos en esta oportunidad. Pero le digo, Juliana, la culpa de elegir nuevamente a esos congresistas es de los ciudadanos. Primero, porque no se informan. Segundo, porque los partidos no tienen los tamices suficientes. Y si es que al final hay una parrilla, vamos a decir, de candidatos, es la que nos ponen los partidos. Y ese es un punto sobre el cual yo quiero alertar a la ciudadanía, que efectivamente cuando se produzca el pase de la valla electoral, puede ser que queden muchos de los partidos que hoy mismo Es lo que le están decía en el hace un elenco. rato, sí. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar después los ciudadanos si hemos mantenido esos partidos? Y esos partidos nos van a poner a los candidatos y vamos a tener un menú restringido de posibles futuros congresistas y gobernantes. Entonces, la tarea ciudadana pasa por enterarse un poco más de lo que dicen los partidos, por conocer un poco más a los candidatos y por tomar un voto decidido, un voto pensado, un voto responsable, que de ninguna manera puede ser un voto que se establezca en la cola del sufragio. Perfecto, yo le agradezco muchísimo por haber estado aquí, le deseo toda la suerte del mundo Muchas en esta gracias. campaña. Miguel Bueno, quien postula al Senado Nacional, y es importante saber si es nacional, universal, porque además van a estar los candidatos al Parlamento andino, presidencia de la Si República. me permite, hago un breve comentario. Sí, porque hay 10 que, segundos. 10 segundos. Son 5 elecciones: presidente, Senado Nacional, Senado Regional, diputados y Parlamento Así andino. es. Los 60 senadores llegamos de manera diferente, pero es la misma función. Yo voy al Senado Nacional con el número 9. Que tu senador sea bueno, vota por Miguel Bueno. Ahí está. Ah, caramba, con su buen eslogan y todo. Muy bien, muy bien. Está haciendo mejor usted marketing que Rafael Belaúnde. ¿O no? No, Me el parece trabajo que es sí. intenso, el trabajo es no, intenso. No lo dudo, pero igual. Muchísimas gracias y toda la Mucho suerte. gusto, muchas gracias gracias. y mucho gusto también. A ver, mientras el señor Bueno se retira para que ingrese Patricia Iturregui, quien también quiere ser senadora, pero ella postura por el Partido de Buen Gobierno, que tiene como candidato a la presidencia de la República a Jorge Nieto Montesinos. Hacemos
un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis. Ah, no, la encuesta, no se puede ir. Espérese, el momento más aterrador de los invitados, el momento que todos odian. ¿Achicharran o salvan al candidato? Persistió el fuego 48, se quemó 52. Claro, pero acá estoy tomando agua, en realidad voy a superar Esa esto. es la actitud, esa Y es la es el actitud. 12 de abril el día que vamos a ver si nos quemamos o no. Ah, vamos a ver. No, igual, escúcheme, se lo digo, no es un falso consuelo, pero aquí hay gente que se va a chicharrar con 2%, 3%. ¿Ah? 97, 98 lo quema. Yo me siento mal, salgo de acá deprimida, le digo, Janet, está bien que, no sé, de pronto no tenga grandes ideas, pero como Para la mí gente... es una esperanza grande más bien porque permite seguir influyendo Eso, en de la eso se ciudadanía y tratando de hacer conocer nuestro mensaje. No es un ataque, nunca lo sería. Es una manera de que No, y puedan es medir... es lo democrático y Por es lo supuesto, deportivo. y es una manera también de que ustedes salgan de aquí sabiendo qué pueden mejorar en su discurso, ¿no? Y en sus presentaciones abiertas, digamos, en medios de comunicación. Muchas gracias por Muchas haber venido. gracias, Tania, muy Pausita, amable. chiquitita, mientras a mí me traen agua y les digo a las chicas que por favor dejen de hablar cuando estén vivo. Ahora regresamos con Patricia Iturrey. Patricia Iturrey, ella quiere ser senadora y está postulando por el Partido de Buen Gobierno con el número 2 al Senado Nacional. El Partido de Buen Gobierno es el que lleva como candidato a la presidencia de la República el exministro Jorge Nieto Montesinos. Tiene mucha experiencia. En realidad, ella es especialista en temas ambientales, ha formado comisiones, ha sido asesora de espacios donde se ha hablado acerca de la importancia de cuidar el mundo en el que vivimos, que cada vez es peor. Claro, obviamente, para la clase política esto no va a ser nunca prioridad. Y no se dan cuenta que en cualquier momento va a llegar ese instante que nadie espera, que nadie quiere, pero que si no hacemos algo al respecto, tarde o temprano va a suceder. No vamos a poder ni respirar con el nivel de contaminación que hay y el propio desgaste de las autoridades o mirada, digamos, tan alejada, ¿no?, de algo tan importante como generar más áreas verdes en una ciudad que efectivamente ha crecido de manera desordenada, desmesurada, pero no puede ser que tener un árbol cerca a tu casa sea también un privilegio en el Perú. No puede ser, de ninguna manera. Y de eso es experta mi invitada, mi segunda invitada en la hoguera electoral. Vayan poniendo like a este video y evalúen sus respuestas para que ella también pueda leer los resultados de la encuesta al final de la entrevista. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y gracias al público que está conectado. Yo quiero ser senadora porque me gustaría, los 30 años de experiencia que tengo, sacarle a los jóvenes ese temor, esa angustia que tienen. Jóvenes que sé que conocen los temas ambientales, que saben que el cambio climático es el resultado de esta quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón y la deforestación de la Amazonía. La Amazonía es ríos voladores, el agua que tenemos de la zona andina y lo que viene a la costa por los ríos viene de la Amazonía. Contaminados con una minería ilegal que no tiene ningún tipo de control. Si deforestamos, si destruimos la Amazonía, la costa, la sierra, nos quedaremos sin agua. Entonces, nuestros políticos no han conocido esa conexión tan importante que existe entre la Amazonía como la fuente de agua de nuestro país
y todo el potencial económico que tiene el bosque en pie y no hay necesidad de deforestar. Yo quisiera traer un mensaje de esperanza a los jóvenes que tienen angustia por el tema de cambio climático, que les preocupa que el mundo va a tener una elevación de temperatura de tal magnitud que no va a ser posible la vida en la Tierra. Los animales van a sobrevivir, pero la especie humana puede desaparecer. El Acuerdo de París, donde me tocó, bueno, he sido negociadora en el tema de cambio climático, pero también he hecho cosas por lo nacional. No, además usted es abogada con máster en Derecho Ambiental por la Universidad de Londres. O sea, Sí. tiene una experiencia en realidad enorme sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de la ecología, el impacto de ciertas actividades ilegales en el medio ambiente, la importancia de cuidar nuestros árboles, de tener más verde para respirar mejor. Y claro, usted habla de los jóvenes y no se equivocan, porque finalmente son los que peor la pasaron en épocas de pandemia. Y no es casualidad que en épocas de pandemia la naturaleza haya estado en su mejor momento. El color del mar, los ríos sin contaminarse, el cielo limeño, que es una panza de burro, tenía otro color. Sí, o sea, a mí lo que mi compromiso es, mi lema es cero corrupción y cero contaminación. ¿Por qué? Porque yo tengo dos verdades incómodas que anunciar aquí. Primera, que el Perú no tiene impuestos ambientales, salvo las bolsas de plástico, ¿no? Que no están, ya, podemos hablar de ese tema. No tenemos impuestos ambientales y no hemos sido capaces de parar la deforestación en la Amazonía. Parar la deforestación en la Amazonía tiene varias razones, entre ellas la pequeña agricultura migratoria que quiere sembrar yuca, ají, lo que sea, y como esta tierra no es para agricultura, tienen que seguir tumbando el bosque y así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no hemos sido capaces de parar la deforestación en la Amazonía porque no hemos aplicado lo básico del principio del derecho ambiental, que es el que contamina, paga. Por ejemplo, nosotros, repito, no tenemos impuestos ambientales, necesitamos un impuesto a las emisiones de carbono. Por ejemplo, lo tiene México, lo tiene Pero había Colombia, una propuesta, Chile. una iniciativa. Sí, hubo una iniciativa, pero no se llegó a No concretar. prosperó porque no es prioridad de los políticos. Porque había lobbies de corrupción que no les convenía Así tener es. ese impuesto. Entonces, ¿hasta qué punto es viable lo que usted dice, no? O sea, el que contamina paga. Pero lo que está sucediendo en el Perú, y es la triste realidad, es que el que contamina no solamente no paga por el daño generado en el ecosistema, sino que paga y se convierten en principales inversores de las campañas políticas de aquellos que mañana van a decidir si estas iniciativas legislativas son Sí, ley o no. Justamente la propuesta del Partido Buen Gobierno es promover al máximo la inversión privada y la inversión pública subsidiariamente, pero con una libre competencia. Nosotros no tenemos libre competencia en el Perú, tenemos monopolios. Puro monopolio. Entonces, Juan Francisco Rojas es nuestro experto en políticas antimonopolios. Sería genial que lo inviten otro día. Nosotros estamos decididos a darle duro a ese tema porque es la base de una política ambiental sólida. Nosotros tenemos buenos planes, pero los planes no se cumplen. El Perú tiene una cantidad de planes, pero que no se cumplen. Y si ahora, obviamente, el objetivo es cumplirlos, entenderá que más allá de que Jorge Nieto llegue a la presidencia de la República, el partido de Buen Gobierno tiene que superar la valla para que por lo menos tengan representación, tanto en la Cámara de Diputados, que es el que presenta el proyecto de ley, como en la Cámara de Senadores, que es el que decide. Y para eso hay que tener un grupo importante, para que sea Sí. representativo. Y a Jorge Nieto, según las últimas encuestas, no le está yendo muy bien. Está en el puesto 24, 25, tiene 0.3%. Digamos, hay un margen de error más o menos 2.8%. Quiero creer que es hacia arriba y no hacia abajo, porque si no desaparecería. Pero está como Ronald Atencio, como Mesías Guevara, más abajo de Molinelli, más abajo de Quiabra, de Carlos Spa, de Charly Carrasco. ¿Cómo hacer para subir? ¿Cómo hacer para conquistar? Jorge Nieto ha sido ministro, o sea, es conocido. Yo quiero aprovechar esta entrevista para dirigirme a los jóvenes que están desesperados, desesperanzados básicamente,
y que no creen que hay una solución. El problema ambiental de todo tipo tiene solución, porque hay medidas económicas y hay medidas tecnológicas que se pueden aplicar. Para terminar con la contaminación del aire en Lima hay que hacer dos cosas: reducir la congestión vehicular y electrificar el transporte. Con eso ya no habrá contaminación del aire. Hoy por hoy, 10.000 personas en Lima, Callao, mueren por la exposición crónica a la contaminación del aire. Básicamente la gente que trabaja en la calle, las mujeres que están en el comercio ambulatorio, los niños que acompañan a sus madres. Nosotros tenemos una agenda de protección al autoempleo, que es otro tema, pero yo quiero dirigirme a estos jóvenes que están muy escépticos de la política, que no les importa, y ellos son los que van a decidir esta elección. Y yo quiero darles la esperanza y la seguridad que a mí no me van a contar el cuento. Yo tengo 30 años de experiencia, sé quiénes están en el lado correcto y quiénes están en el lado equivocado, y no me van a contar el cuento. Yo conozco las soluciones, y de los temas ambientales que tal vez no sea la más experta, en unos sí, en otros no, yo sé quiénes lo saben, y con los jóvenes es la única forma de salir adelante. Y yo quiero pedirle a todos estos jóvenes nihilistas, un poco cansados de la política, de lo que ven, que hagan un último esfuerzo para... Exacto, que nos apoyen a quienes queremos, con la experiencia que tenemos, de salir adelante en el tema ambiental, que es el tema de los jóvenes. Claro, bueno, Hay no en un vano tema- usted ha escrito sobre los negocios verdes en el Perú. Sí, Sabe sí. muy bien por dónde se maneja el Sí. lobby. Y entonces el cambio climático es un poco una ansiedad que tienen los jóvenes, que yo he notado, pero hay otro tema que no los angustia tanto, que es el tema de la biodiversidad, porque está un poquito más desconocido. Pero para lo que es biodiversidad hay que hacer varias cosas. Hay que aumentar los rendimientos agrícolas para que ya no se necesiten más terrenos. Hay que controlar los pesticidas para que nuestros alimentos no sean contaminantes y no causen tantas enfermedades. Y por supuesto, hay que frenar la deforestación. ¿Eso todo a través de la empresa privada? ¿Con subsidios del Estado, dice usted? Para la empresa privada, lo que puede ser el impulso a mantener el bosque en pie puede ser, pero tiene que ser en alianza con las comunidades nativas. Y con respeto, por supuesto, a las comunidades nativas sobre todo. Con respeto. Y nosotros creemos que tiene que haber un diálogo intercultural. A mí me gustaría que en el Perú fuera como en Colombia. En Colombia, los grupos nativos de la Amazonía tienen su representante en el Congreso. Siempre. Directo, Sí. sí. Eso me parece excelente. Y así debería ser, más Sí. aún en Perú, que es bastante más pluricultural que Colombia, Exacto. por nuestra propia historia. Exacto. Estaba leyendo una entrevista que le hicieron, me parece que en El Comercio, y el titular me pareció interesante. Cada vez leo menos El Comercio, obviamente, ¿no? ¿El aire en democracia o la democracia en el aire? Así es, sí. Está O sea, bueno. sí, lo que sucede es que no tenemos información de la calidad del aire. Nosotros no sabemos cuáles son los niveles de contaminación. Entonces, sin información, la ciudadanía, ¿cómo hace Estamos el tan contaminados control? con las noticias políticas que la gente dice, bueno, ya que importa el aire que Sí, respiramos. Sí, quiero mencionar algo, gracias por referirte a ese artículo. Nosotros en el Perú contaminamos gratis. La fundición de Loroya, la fundición de Hilo, todas las fundiciones chiquitas, grandes y medianas pueden lanzar al aire toda la contaminación que quieran porque no tienen límites máximos permisibles. Y eso legalmente está establecido, que debe aprobarse hace 17 años. Para el caso de calderos industriales, hace 25 años que están obligados el Ministerio del Ambiente a sacar los estándares, pues no salen. Eso fue lo que ocasionó que nosotros hiciéramos un pedido ciudadano con 53 personas al Acuerdo Comercial Perú-Estados Unidos, que tiene una ventana ciudadana para cuando no se cumple la legislación ambiental, una persona puede hacerlo. Y dígame una cosa, en caso entrara al Senado y Jorge Nieto presidente u otro presidente, ¿aceptaría el Ministerio del Ambiente? Ay, buena pregunta, no lo sé. De pronto podría ser mucho más ahí que el Congreso. Posiblemente, pero es importante que en el Senado existe la Comisión de Economía y Ambiente. Me encanta cómo se ha aprobado el reglamento del Senado con esa comisión, porque eso es lo Pero que a hay ver que si hacer. se cumple también, porque usted ha sido asesora principal de la Comisión de Cambio Climático del Congreso. Ajá. ¿La escucharon la pregunta?
Bueno, se avanzó, pero... Se estancó. Bueno, lobbies. Es que Nos ese es el dimos con los problema. lobbies, sí. Y el lobby va a seguir. Sí, pero digamos, el Senado va a ser bien poderoso, habría que pensarlo, no tengo una respuesta. La agarra en frío. Me agarraste No en frío. importa, igual disculpa, todavía Juliana. estamos hablando de una eventualidad, ¿no? Sí, sí, Algo que sí, sí. podría o no suceder, Sí. pero entiende tanto el tema y como comprenderá, aquí pasan todos los días candidatos y es la primera vez que tengo a una experta en asuntos de cambio climático, especialista en derecho ambiental, que ha estudiado en Londres, que ha sido asesora de una comisión, ¿no? Dedicada casualmente a ver todo lo que tiene que ver con la contaminación, habla de democracia en el aire más que en la tierra, porque finalmente, claro, nadie quiere estar en una dictadura, pero es peor no tener aire para respirar y morir así. Mejor es es. morir luchando por Así vivir es. en democracia Sí, que no sí. tener aire ni siquiera para poder Bueno, salir a las calles. todos sabemos que los senadores van a ser bien poderosos y ahorita pienso que lo que yo me gustaría hacer es que el sentido de mi vida es, en este momento, que he entrado a la política porque no lo he sido, es siempre política ambiental, pero no necesariamente es la política partidaria. Mi sentido de la vida, mi compromiso es cero corrupción, cero contaminación, pero con los jóvenes, porque las soluciones existen y esos veredictos o predicciones catastróficas no necesariamente son. O sea, los jóvenes son los mejores aliados. Y yo veo que los jóvenes, además que están desesperanzados y algunos angustiados, hay muchos, bueno, la mayoría que valora la honestidad y la transparencia, Seguro. la autenticidad. Entonces, auténticamente les digo, para mí sería un gran honor, una gran felicidad que los jóvenes voten por un medio ambiente mejor, que sí tiene solución. Bueno, lo que usted dice no escapa de la realidad. De hecho, uno de mis sobrinos acaba de terminar el colegio y empieza ahorita, marzo, abril, ingeniería ambiental. Qué O bueno. sea, hay un interés por el Exacto. ecosistema, por la fauna, por la flora, por nuestros ríos, por los mares. En las nuevas generaciones, cosa que está muy bien. Pregunta del público, vamos a ver, ¿qué quieren consultarle a mi invitada Patricia Iturregui, quien postula al Senado con el número 2, Senado Nacional, por el Partido del Buen Gobierno? ¿Impulsará, dice Fer Voz 22, otras fuentes de energía en el Perú? Absolutamente, Sí. energías limpias que son en este momento mucho más baratas que producir energía con combustibles fósiles. Y eso, en mi época, cuando yo era joven, el hidrógeno verde pues ni existía, ahora es la solución a muchísimas cosas. Entonces, repito, las soluciones tecnológicas están y los jóvenes tienen que tomar el poder de esto y llevarlo adelante. Y esta es la agenda de los jóvenes que creo que sí la van a comprar. Vamos a ver qué sucede. Yo desde aquí le deseo a Patricia Iturregui toda la suerte del mundo. Ella postula por el Buen Gobierno, el partido de Jorge Nieto Montesinos, o que lleva a la candidatura a la presidencia de la República a Jorge Nieto Montesinos, a quien conocen, lo hemos tenido aquí en el programa, también ha sido ministro. Ella quiere ser senadora y está allí con el número 2, al igual que todos mis invitados, la posibilidad de que se pueda dirigir a la gente con algún mensaje breve de algunos segundos antes de ir al resultado final de nuestra encuesta. ¿Qué les gustaría decir? Bueno, me gustaría decir que tengo mucha ilusión de poner en práctica todo lo que conozco, pero que no lo puedo hacer sola, solamente lo puedo hacer con los jóvenes y con su voto, y no los voy a defraudar. Yo sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos en este tema, y las soluciones existen. Y no solamente hay financiamiento del Perú, tenemos que llevar a cabo impuestos ambientales para que la economía vaya en línea con la protección del medio ambiente. Y eso sería mi mensaje. Muchísimas gracias por haber venido, Patricia Iturregui. Es raro, ¿no? Para mí, además, como periodista entrevistadora, porque creo que es la primera vez que siento que estoy hablando con una persona que quiere hacer algo por el Perú y que no viene con las mañas políticas de la gran mayoría, que incluso ni siquiera tienen experiencia en gestión pública, pero que ya tienen todos los modos muy aprendidos, ¿no? Me ha parecido esta conversación, no sé si periodísticamente está bien decirlo, pero muy orgánica, muy natural, ¿no? Que podría tenerla con cualquier otra persona que dice, sí, en realidad yo nada que ver con la política, pero necesito estar allí para
demostrar que algo se puede hacer. Y creo que eso es esperanzador. De hecho, me voy con una inyección de fe alta. Gracias por eso, Gracias, Patricia Juliana. Iturregui. Muchísimas gracias. Encuesta, ¿qué dice la gente con relación? Ah, no, la han recontra salvado. 72% dice que resiste al fuego. El Wow. 28% nomás la quemó. Muy buen resultado. Hace rato que no veíamos este tipo de final de escena en nuestra encuesta de la hoguera electoral. Le agradezco muchísimo. Acá no hay incendios forestales con usted, ni nada por el estilo. Además, estoy Muchísimas segura que gracias. sabría pagarlos porque ese es su tema, su especialidad. Gracias por venir Gracias, y gracias Juliana. a ustedes por vernos. A ver, compartan este video porque es la mejor manera. Yo sé que hay un montón de gente que nos ve en vivo y en directo, pero ¿por qué frigo tanto con el dedito para arriba? Primero, porque acá prácticamente me obligan. Y dos, porque el algoritmo, que es algo que en realidad yo no entiendo mucho, pero algo así me han explicado, se mueve de tal manera que se logra visibilizar el video en diferentes plataformas virtuales y le llega a más gente. Entonces, no importa si no nos han visto ahora, en simultáneo. Este video queda colgado en el canal de la República y ustedes pueden verlo, compartirlo. De verdad no me importa si lo hacen con los íntimos amigos, que qué buena gente es Juliana, o con los enemigos, los que me odian, los que me dicen tal o cual. Y no importa, lo interesante aquí no es el conductor, lo importante aquí son las personas que tienen algo que decirnos y la información que con toda honestidad compartimos diariamente con ustedes de manera absolutamente responsable y objetiva. El resto es subjetivo, es mi opinión, y ahí me salen mis ajos y mis cebollas, déjenme, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¡Ah! Ven, ya llegó la productora, insoportable, me alejo con miedo, el extintor, ¿ah? Es insoportable, ya la van a conocer. Un día la voy a entrevistar acá para que vean ustedes cómo me maltrata. Soy víctima de violencia por parte de Janet Arias. ¿Ah? Sí. Gracias por vernos, Ya, mi cuídense amor. mucho, nos reencontramos. Ese es Chester, ¿no? O alguien de por ahí mañosón. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana. Chau.